Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por estar aquí en el espacio. Me parece muy interesante que haya espacios al margen de encuentro, de liberación, de escucha, de que surjan debates. Bueno, he venido unas cuantas veces y bueno, lo veo cada vez más acogedor, por lo que... Y bueno, muchas gracias a los cuatro por estar en este debate. La verdad es que, bueno, voy a contar como muy rapidito el por qué he pasado mañana, el porqué de este libro, cómo surgió y qué pretende o qué aspira a hacer. Es verdad que yo en los últimos tiempos he estado como entre fuera de España, viniendo, y me parecía que había un abismo entre un poco o el fatalismo o pesimismo que en España se vive en general como... Y la expectativa que se ha generado fuera de España de todos los cambios que han surgido en España desde el 15M, municipalismo, Podemos, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, yo soy periodista, he estado toda la vida en el periodismo, muchos años en América Latina, he sido corresponsal, he sido redactor jefe en público, he estado en bastantes batallas. Es verdad que en los últimos 6 años casi no hay lugares en los que escribir, con profundidad, con rigor y con tal. Yo llevo 6 o 7 años desarrollando proyectos de participación, de redes, asesorando a gobiernos latinoamericanos, en Brasil, en Porto Alegre, en Ecuador, etcétera. Bueno, y aquí también. Y bueno, es verdad que ha sido, por un lado, la venganza del periodismo crítico, en el sentido de, bueno, quiero escribir con tranquilidad, sin prisas, sin caracteres, no quiero que haya un espacio máximo, quiero escuchar un montón de gente, quiero entrevistar un montón de gente, quiero leer un montón de artículos, citarlos y darles un sentido, ¿no? Por un lado, pienso que hay como una foto de época de los cambios que se han activado desde el 15M, pienso que es el gran marco del libro que lo doy por hecho, o sea, la transición acabó, en el sentido de que el marco es 15M en toda su amplitud, en toda su pluralidad de donde empieza algo nuevo. Luego es verdad que hay un destaque municipalista, que yo pienso que va a estar en el debate presente, ¿no? de la apuesta municipalista, las ciudades del cambio, pero hay más, ¿no? Es decir, tampoco me interesaba hacer un libro exclusivamente de nuevo del 15M, que seguimos aprendiendo y siguen surgiendo libros nuevos. Solo municipalista tampoco me interesaba, porque sí, me interesa, pero pienso que hay muchas escalas. Entonces, pienso que ha habido innovaciones políticas sociales en los últimos tiempos, que algunas han llegado desde la política representativa estatal, dígase Podemos y sus confluencias, desde la llegada a un montón de parlamentos regionales, sea la Comunidad de Madrid, sea Galicia, sea la que sea, y este diálogo entre municipalismo, quincemayismo, movimentismo, Estado, Parlamento, con una visión global también, en el fondo te desemboca en un mundo, o sea, hay un mundo enunciado en marcha. El pasado mañana como narrativa, cuando estábamos buscando el título del libro, salían varios muy burocráticos, que eran como infumables, y yo al editor decía, no, tío, o sea, vamos a ver, pensemos algo, porque no va a funcionar. Y luego hablando de utopías, de mañanas, el mañana a veces es como algo que está demasiado lejano, es una utopía, que no te la acabas de creer, ¿no? El pasado mañana España será republicana, pues nunca lo va a ser. Entonces, no sé, de alguna manera el pasado mañana es un futuro inmediato o un futuro que está en marcha, ¿no? Está como enunciado. Y claro, aquí también hablo mucho de prototipos, hablo mucho de prácticas ciudadanas, de proyectos ciudadanos, políticos que están en marcha desde la filosofía del proceso abierto, de la colaboración ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que este pasado mañana es un futuro que está en marcha, que está llegando, que está ahí, que está al alcance de la mano, pero también pienso que he intentado, por lo menos he intentado, no sé si lo he conseguido, que muchas de las ideas o de los ejes temáticos en los que estamos, ¿no? El bien común, la transparencia, participación, feminismos, tecnopolítica, municipalismo, o sea, como muchos de los ejes o ideas en las que estamos trabajando, en el fondo configuran un mundo y un horizonte común tanto para la política representativa y no representativa. Ya acabo, para abrir un poco el debate, y es verdad que he entrevistado a mucha gente en el libro, algunas de ellas tan mediáticas como Ada Colau, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, pero es verdad que les coloco en una cosa muy coral, muy calidoscópica de época, muy diluidos en ejes, en ideas, en una foto de época. Hombre, también un poco con el truco de que ellos se reconozcan en, oye, que esto es algo mayor, esto es algo muy potente, pero también por justicia poética de la revolución molecular y transversal y de abajo arriba que está ocurriendo en formas de vida, en formas de pensar, en formas de hacer cosas, formas de consumir, formas de comunicarse.
Entonces, bueno, digamos que de alguna manera pongo a dialogar y me he centrado mucho en ideas y en futuro, a lo que viene, ¿no? Es decir, que fíjate que la inercia del diseñador de la editorial era la portada con Ada Colau, nombres, y yo le dije, no. Le pregunté, ¿no has leído el libro, verdad? Me dijo, no, claro, los diseñadores no leemos los libros, me dijeron así como enfadados. Y dije, hostia, tío. Entonces, bueno, al final, es decir, ideas, ejes de futuro, son importantes, claro que sí, todo el mundo que aparece aquí, mucha gente que aparece citada, mucha gente que no me dio tiempo a entrevistar, mucha gente, es decir, es algo muy coral, yo lo considero como es un cambio muy potente lo que está ocurriendo. Entonces voy a abrir un poco el debate. Pienso que es inevitable el presente-futuro, o sea, el diagnóstico, estamos en 2 años de las ciudades del cambio, 2-3 años de la irrupción de Podemos en el Parlamento. Entonces yo pienso que me gustaría preguntar, tal vez empiezo por Natalia, por quincemayismo y por estéticas, todo lo que supuso el 15M. Es verdad que en cierto sentido estoy sintiendo que mucha gente está de resaca de política representativa, se subió al pelotazo desde el 15M y ahora está como, hostia, ¿no? Está como intentando reubicar y relacionar de nuevo esta sociedad civil, este empoderamiento, esta cosa más diluida, y lo representativo está intentando que dialogue de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú en perspectiva del 15M hasta hoy y con estos 2 años concretos de política representativa? Primero hago esta pregunta de balance, ¿no? De qué veis que ha cambiado desde dentro de la máquina, desde sociedad civil, desde academia, publicaciones, instituciones. ¿Cómo veis un poco estos 2 años, este balance, partiendo del 15M como marco? Y la verdad es que al final os voy a intentar llevar al pasado mañana, al futuro y un poco a este horizonte de los próximos años, ¿no? Que estaba pensando que quiero hablar la última. Sí, ¿no? Entonces ha sido como los dados y me ha tocado hablar. Me parece una pregunta dificilísima. Además, Bernardo sabe que yo tengo un disfraz que es el de mosca cojonera, que es mi disfraz favorito y que además soy la persona con la que más discute del mundo mundial. Sí. Para mí, desde el 15M, es importante decir que a mí el 15M me pilló en China, que es algo que mucha gente no sabe. Bernardo sí lo sabe porque nos conocimos por Skype. Y uno de los motivos por los que yo me volví a España fue el 15M. Es tan crudo como eso, porque sentía que me estaba perdiendo algo que no me podía perder. Yo que había estado en el sindicato de estudiantes era mierda, ¿sabes? El momentazo y estás aquí a 10.000 kilómetros, ¿qué estás haciendo, no? Volví con esa, como lo que dices, como una gran fiesta, ¿no? Toda esta gente, una generación, la mía, que yo soy del 84 y me empeño en decir que soy millennial porque es una manera de mantenerme joven, o no la teníamos o teníamos dormida esta parte de la implicación en las cosas políticas y sociales. Y yo era una persona que estaba en el sindicato de estudiantes y era representante del Consejo Escolar de Cantabria. O sea que yo, dentro de mi generación, aún hacía algo, pero vamos, que era un poco de pitorreo. Y a partir del 15M fue como que, ¡pum!, como que una puertecita de tu cabeza se abre, ¿no? Y hay un montón de posibilidades y una parte de ti, ¿no? Como una cara del poliedro que tenías como en la parte de atrás, la cara oculta de tu luna, que de repente se pone como a jugar, ¿no? Eso es lo que pasó en el 15M. Lo que ha pasado desde entonces es como que se ha ido girando la luna, ¿no? Y que otra vez ha vuelto el lado oscuro, ¿no? En muchos sentidos, al menos en el entorno que yo vivo. Pero luego otras experiencias, como por ejemplo la coctelera en Media Lab, a mí, con mi disfraz de mosca cojonera, que pienso que todo podía haber sido mejor de lo que ha sido, me doy cuenta de que han cambiado muchas cosas, pequeñas, grandes cosas, ¿no? Como de repente aquellas señoras que vinieron para los campamentos de verano, que es que me voy a acordar siempre, para los niños en riesgo de exclusión, y estaban como súper involucradas en querer crearlo. Y creo que ¿qué es lo que ha pasado del 15M hasta ahora? Que ha habido a mucha gente que esa puertecita o ese lado oculto de su luna lo ha conocido. Igual sigue girando, ¿no? Y sigue a veces volviéndose oscuro, pero creo que ha conseguido que veamos una parte de nosotros y de la manera de organizarnos que no conocíamos, que estaba en otro sitio. Así que espero que siga girando y que nos siga arrojando luz, la verdad. Pues yo creo que va en esta dirección.
Ten, ten. Yo no oigo nada con gafas, pero si tú lo dices. Bien, vamos a ver. Claro, ahí decías los millennials, ¿no? También hay una historia generacional. Yo tengo 55 años y cuando llega el 15M es cierto que había una militancia previa en Patio Maravillas, etcétera, etcétera, y con lo cual conectado con una historia movimentista, pero mi generación forma parte de esos hijos de la cultura de la transición. Y, por tanto, lo que yo veo reflejado en estos momentos, que me cuesta un poco eso del pasado mañana y casi estoy en el presente continuo, ¿sabes? En ese presente continuo de ir reflexionando, ver hacia dónde vamos y cómo. Pero lo que yo sí que veo es que ha habido un enfrentamiento silente, porque no ha sido un enfrentamiento agresivo, entre esa cultura de la transición que quería seguir manteniendo su esquema de representatividad y su esquema de lo institucional frente a algo que está hablando de otro tipo de democracia. Y de repente nos encontramos una serie de gentes que nos estamos planteando cómo poder hacer convivir ese salto que no signifique un enfrentamiento brutal, pero sí un proceso de acomodación que ayude a que toda esa esencia del 15M pueda de alguna manera visibilizarse y articularse mucho más allá del mundo del deseo. Porque ahí surgió el mundo del deseo, pero de repente te confrontas con la propia realidad del día a día, bueno, y cómo lo articulas cuando era la cultura de la transición la que tenía el espacio de la cultura, el espacio de las instituciones y el espacio del poder. Claro, no estamos hablando de una historia del franquismo donde era muy claro que todo eso había que derrotarlo, sino que había algo que estaba integrado en nuestras maneras de hacer y, vamos, esa propia dialéctica se nota hasta en la misma manera de operar en el propio municipalismo cuando hemos llegado a las instituciones. Es decir, que tenemos a una alcaldesa que proviene del mundo de la cultura de la transición, además es un ejemplo vivo de ello, a punto de ser asesinada en Atocha, etcétera, etcétera, y bueno, pues yo creo que estamos en ese momento de compleja lucha y de visibilización de todo ese conflicto, lo cual lo hace muy rico, pero también lo hace muy amenazante porque quien está normalmente en el poder, a partir de esa cultura de la transición, que está muy edulcorada, obviamente le cuesta perder ese espacio de poder y, bueno, cuando salen movimientos o partidos como el de Ciudadanos que intenten edulcorar, bueno, pues todo esto genera un conflicto añadido que habrá que seguir visibilizando. No, yo en cuanto a la valoración, muy brevemente, sí que creo que el corte del 15M es radical. No lo atribuiría tanto a problemas de representación y a la cultura de la transición o al modelo de la transición, que evidentemente funciona en las líneas que decía Javier, sino realmente al cruce de una crisis que cada vez se percibe por sectores muy amplios de la población, que va a ser gestionada de un modo cada vez más autoritario, más duro y más impositivo, con un coste social evidente en el corto, en el medio y en el largo plazo, y un sistema político, un sistema de partidos completamente funcional a un mecanismo representativo espurio, corrupto y totalmente funcional a diseños de las élites, ni siquiera nacionales, sino como mínimo regionales. Es ese cruce entre crisis y modificación fuerte de la Constitución material y desmoronamiento por la incapacidad de gestión del sistema de partidos, y eso supone toda la gestión institucional que está detrás, lo que hace estallar el 15M. Primera cuestión, en mi opinión, importantísima. La segunda cuestión importante es que el 15M, con toda la eclosión de movimientos que había detrás y que de alguna manera hacía precipitar, multiplicaba, elevaba a la N potencia, hubiera servido de muy poco si eso no se hubiera traducido en el experimento político que hasta ahora está funcionando de manera muy heteróclita, muy compleja, muy desigual a escala del Estado, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito autonómico, como en el ámbito estatal. Si en ese salto a la política no hubiera habido nada y el 15M hubiera sido una expresión más del malestar en la cultura y una expresión más, pues, de las innumerables patologías sociales que se manifiestan secularmente en las sociedades capitalistas. El hecho de que el primer punto al que me refería, que se cruce entre crisis sistémica que afecta a la Constitución material y a los derechos y ese pudrimiento del sistema de partidos realmente tuviera la importancia que creo que tuvo,
es, en mi opinión, el correlato o el corolario de que el 15M se expresara políticamente. Y toda la riqueza en estos momentos, en mi opinión, radica en saber cabalgar el tigre de esa tensión entre lo que es la transformación institucional y lo que es la capacidad de generar luchas que cambien las relaciones de fuerza. En realidad se hace política para cambiar las relaciones de fuerza y se hace política para transformar las estructuras de poder. Si tú haces política y no consigues que la constitución material de los sujetos a los que te refieres se modifique ni un ápice, si no consigues que los derechos realmente multipliquen su impacto en el bienestar de las personas, si no consigues que realmente las relaciones de poder se reviertan en la dirección del grupo, de la clase o de las clases sociales que tú representas en todos los ámbitos, derechos civiles, políticos, sociales y económicos, no haces política, juegas a una especie de gramática de los gestos y te conviertes pues en una casta de otro tipo, de uno u otro tipo, declinada culturalmente con unos u otros oropeles. Se hace política para transformar las relaciones de poder y para transformar las relaciones de apropiación del producto social colectivamente producido. Esa es la política en el capitalismo desde que el mundo es mundo. Entonces, en ese sentido, la riqueza de este momento y lo que puede abrirse hacia el futuro es que seamos capaces de gestionar esa doble tensión muy rica que es la transformación de las instituciones y de sus políticas y de sus resultados y de la obtención de recursos de las clases y grupos dominantes en un escenario global y regional muy complejo y muy duro, y que realmente seamos capaces de imaginar luchas que ante esa agresión por una parte y ante esa invención de la política y de lo constituyente en la línea que estábamos comentando antes, eso realmente sea un mecanismo, una espiral virtuosa que se retroalimente en un periodo razonable, digamos los próximos 10 años, los próximos 25 años. En ese horizonte se va a jugar el siglo XXI, no seamos ingenuos. En ese horizonte el sistema bifurcará o se reconducirá en un sentido o en otro. Y evidentemente hay un riesgo altísimo de que el sistema mute en dispositivos de explotación más duros que los que conocemos ahora. En ese sentido yo me siento profundamente optimista, francamente, en tanto que esa invención de la política nos tiene que llevar a pensar que lo que hemos conseguido estos 3 años no nos invita a la melancolía, nos invita a la euforia, políticamente hablando, nos invita a la invención, nos invita a la hiperenergetización de nuestras prácticas, sean de lucha en la calle, sea de reinvención de las instituciones, sea de reinvención de la forma Estado, sea de reinvención y de refundación de la administración, y en absoluto a decir que, Dios mío, 2 años estamos agotados. O sea, decir que es que la partida ni siquiera ha empezado. Estamos simplemente declinando las primeras torpes gramáticas, los primeros balbuceos de lo que tiene que ser una transformación. Si realmente pensamos que vamos a cambiar la constitución material de las sociedades y vamos a hacer cuentas en las que vivimos y vamos a hacer cuentas con grupos y con élites que tienen diseños diametralmente opuestos a los nuestros. Y Javier del Ayuntamiento puede contar unos cuantos, incluso con Manuela Carmela en el Ayuntamiento. Entonces, realmente, por no hablar de lo que está pasando en el Parlamento, por no hablar del techo presupuestario, por no hablar de nuestra amiga Cristina Cifuentes y de las barbaridades que se ha hecho en sanidad o en educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay élites políticas muy inteligentes, muy preparadas, muy conscientes, que tienen diseños absolutamente autoritarios, absolutamente regresivos socialmente, que conocen muy bien la máquina del Estado, que conocen cómo se organizan y cómo se destruyen las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro impacto en las instituciones tiene que ser más sofisticado, más inteligente, más potente, más radical, más transformador que su contraproyecto hegemónico, que es absolutamente autoritario, regresivo y, tal como van las cosas, me atrevería a decir que directamente fascista. Entonces, eso hay que declinar lo evidente también, y con esto acabo, tercer punto, a escalas muy diversas y en ámbitos de acción absolutamente diferentes. Es decir, el sindicato de inquilinos en Barcelona puede ser absolutamente funcional y retumbar de modo muy virtuoso con las políticas de vivienda que se hagan en la Comunidad de Madrid.
o con la hipotética ley de vivienda, etcétera, etcétera, en la línea de la iniciativa legislativa popular que se presentaba el otro día. Es decir, esa variabilidad, esa diferenciación de las escalas, esa composición escalar heterogénea debe ser el pan nuestro de cada día, y ahí es donde la política y el virtuosismo de los movimientos, tanto en las instituciones como fuera, tienen que organizarse para construir un nuevo bloque histórico. Y un bloque histórico, por definición, en estos momentos es una fuerza política sociológicamente encarnada que logra realmente revertir, frenar o reconducir las dinámicas sistémicas del capitalismo en una larga transición postcapitalista. Y desde ese punto de vista creo que lo que ha avanzado el 15M y lo que invita a pensar a escala europea el 15M, y no solo, como Bernardo sabe bien, también en América Latina, en una especie de viaje de ida y vuelta de las revoluciones ciudadanas al 15M, al desastre que se está produciendo en algunos países latinoamericanos estos últimos años, pues nos dice que vamos por el buen camino. O sea que optimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Y optimismo de la pasión también, apunto. Bien, pues o sea, en realidad, si concreto en como la valoración de estos 2 años de cambio, ¿no? Y también en el propio 15M, a mí a veces, cuando estaba escuchando hablar, me cuesta pensar nuestra propia historia sin la existencia del 15M, es decir, es como si fuera necesario, o sea, es como si no hubiera podido ser de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que cuando las cosas parecen que no hubieran podido ser de otra manera es que están completamente encarnadas ya en la propia historia que va hacia adelante. A mí también me cuesta mucho pensar esta cuestión, porque además es muy vasta, porque también tengo, digamos, la experiencia de haber vivido el 15M fuera de la institución y ahora estar viviendo la reflexión en torno a estos 2 años de cambio dentro de la institución. Entonces, en cierto sentido, es como si tuviera que, de alguna manera, defender la apuesta institucional, ¿no? Cuando no sé si yo estuviera fuera, lo que me saldría de dentro es defender la apuesta institucional. Pero en ese sentido creo que precisamente el 15M lo que hizo fue pues, poner sobre la mesa la ruptura de un pacto social, ¿no? Ya sabemos todos, y de hecho se ha escrito mucho en torno a cómo el 15M expresaba eso, y las propuestas que concurrieron a las elecciones en los distintos ámbitos lo que hacían era dar salida, vehicular esa potencia social en una traducción institucional, es decir, para cambiar las condiciones materiales era necesario acceder al poder. Esa es un poco digamos, lo que lanza las propuestas de tanto municipalistas como en las comunidades autónomas como en el Estado. Yo a veces pienso, y aunque yo creo que no están muy de moda las metáforas amorosos sentimentales, creo que en realidad el 15M, digamos, era como el amor, es decir, el amor en puridad, la idealización, todo es posible, todo cabe, y luego lo que ha venido después es la construcción de una relación. La construcción de la política, donde ves los límites, donde hay desencantos, donde hay, digamos, nuevas perspectivas. Entonces, creo que ahora precisamente estamos en eso, dicho de otra manera un poco, creo que estamos en ver cuál es la materia prima y con la materia prima cómo podemos cambiar las cosas realmente, ¿no? Primero, yo creo que hemos tenido una fase como de conocer cuáles son los instrumentos. Creo que es distinta la experiencia en la oposición de la experiencia en el gobierno. Creo que la experiencia en el gobierno es muchísimo más vertiginosa. En la oposición, antes le comentaba a Javier, es como si hubiéramos podido hacer una especie de prácticas previas. Digo prácticas previas porque estoy convencida de que gobernaremos en los próximos años, pero que creo que se trataba de conocer de qué estamos hablando, o sea, con qué podemos trabajar. Y ahora yo creo que quizás también en este Ecuador podemos mirar atrás y decir, vale, hay muchas cosas que ya sabemos mucho más cómo atinar, ¿no? Y también sabemos cuáles son los límites a los que nos vamos a enfrentar, incluso a veces que para sortearlos vamos a tener que transitar zonas no especialmente claras ni alegres, sino oscuras y duras. Entonces, bueno, como primera intervención. Vale, muy bien. Pienso que ha salido bastante el tema de sociedad civil, política institucional. Yo siento que en este repliegue de la gente volviendo a sus vidas, a sus microcausas, a su esquina, a su movimiento del barrio, y es verdad, de cierto desencanto en estos 2 años, pienso que el sistema lo tiene muy bien pensado, ¿no? El blanco-negro, la institución calle. Oye, o estás en la institución o estás en la calle. Oye, estos de Podemos, vosotros ya no estáis en la calle porque... Y al mismo tiempo la gente que está en la política institucional intenta entrar a ese juego de, bueno, pues voy a la manifestación, me pongo la pancarta... y yo pienso que para provocar un poco, ¿qué fórmulas más capilares, no lineales, se pueden buscar de sociedad civil
instituciones, así como transescala, ¿no? También lo que has contado tú de las escalas, ¿no? Muy buen ejemplo del Sindicato de Inquilinos Barcelona o Madrid y una ley regional. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué imagináis por ahí, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que es mucho menos lineal y dicotómico de lo que el sistema pretende ver. Y por otro lado, es verdad que últimamente hay mucha gente que habla de los movimientos sociales, de lo organizado, y a mí me gustan mucho los desorganizados, la multitud, el ciudadanismo puro el confiar al desconocido, montar una asamblea, o sea, un poco lo que fue el 15M, y esa mezcla, ¿no?, de movimientos organizados estructurados y también los desorganizados que puntualmente te la lían, te montan una marea, te montan una manifestación gigante y desdibujan el tablero, ¿no? Es decir, ¿cómo veis esta relación de movimientos populares, ciudadanismo, disrupciones, menos eso, más de multitud, más de enjambre y política institucional, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir o qué se podría buscar? ¿Quién? A ver, yo os escuchaba y claro, o sea, yo es que de política no tengo ni idea. Y es así, no tengo ni idea, no la he tenido, he estado metido en todos los araos, yo trabajo en publicidad, es a lo que me dedico, es lo que enseño, a crear mensajes, a mover emociones y os escuchaba, ¿sabes? Y decía, es súper interesante todo lo que están diciendo, pero es que no tiene nada que ver con lo que yo tengo en la cabeza, ¿sabes? No, me siento como a años luz de todo eso y, por ejemplo, yo escucho de la transición y me echo a roncar. ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro, pero yo tengo la mala costumbre de decir, no tengo filtro, no tengo firewall. Luego, este pensamiento de la estructura, mira, yo tengo la suerte de tener un padre psiquiatra y una madre antropóloga que cuando te escucho me da gusto escucharte todo ese análisis y lo veo y me encantaría estar escuchándote 2 horas, pero luego vuelvo a mi casa, ando de aquí a Legazpi y todo lo que veo y todo lo que vivo y cuando salgo de fiesta y me veo una rave o me voy a comprar un libro, no tiene eso. Y cuando te escucho a ti sí que me he sentido como más cercana, ¿no? He dicho, bueno, esta cosa de ser consciente de el dentro-fuera, no sé qué pensaría yo si estuviera fuera, pues yo estoy fuera, yo creo que tú también estás fuera, pero eres una persona con una... pero no sé si... Bueno, yo sigo aquí con mi diatriba. A mí la sensación que se me ha quedado desde el 15M va por donde tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con un concepto horrible de inglés, pero que lo explica muy bien, que es el engagement, ¿no? El cómo uno se siente vinculado hacia algo, que es algo muy emocional, muy visceral, que es lo que hace que alguien salga en el 15M, que es como ver como que a unos chicos los están pegando, ¿no? Esa víscera final que es lo que hace que te muevas. Con Madrid, con Manuela, esa persona que de repente sale y parece que es como la Virgen María caída del cielo porque nos va a librar de Satanás, que es Esperanza Aguirre, y a todos los modernos de Madrid que les apetecía mucho eso, pues les enrola en las filas de una batalla que les mueve las vísceras, porque seguramente no están pensando en eso, ni en eso, o igual lo piensan cuando llegan a casa y se leen un libro, pero en lo que es en su 9 to 8 no están en eso, ¿sabes? Están en otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, Media Lab a mí, con muchas cosas malas, pero también muchas muy buenas, la esperanza me parecía en que estaba en esas vísceras que hay, ¿no? Hay vísceras que a la gente tiene rotas y se le siguen rompiendo, como puede ser un alquiler, que yo, por ejemplo, siempre hablo de mis amigos porque como son tan heterogéneos, tengo gente que es muy política y gente que es que no tienen nada que ver y que les importa un pepino. El tema de los alquileres les parece wow, claro, ¿por qué? Porque les toca. Por eso es egoísta, o sea, al final aquí habría que hablar y me encantaría hablar con alguien que supiera más de esto, de cómo son las emociones, cómo es la construcción emocional del self, ¿no? de la identidad con respecto a la política. ¿Qué es lo que hace que uno sea forofo de una cosa? Porque lo queremos hacer muy intelectual y yo tengo dudas, porque luego
en serio, gana el Madrid y se llenan las calles muchísimo más que con cualquier otra cosa. Y es terrible y todos decimos, qué mierda el puto fútbol, pero es que el puto fútbol y el puto chiringuito mueve muchas vísceras y es terrible y hay que enfrentarse a eso. El alquiler lo mueve. Los autónomos, que estamos ahí, vamos, yo es mi siguiente sarao va a ser ese. Ya lo está haciendo, ya estoy echando gasolina, a ver qué hago, ya algo sucederá. Porque creo que hay que entender que todo este análisis que estáis haciendo, como si estuviésemos viendo un corte de la piel, ¿no? Hay muchas cosas que son la dermis, la epidermis, que son necesarias, que el trabajo desde las instituciones, el trabajo intelectual, el trabajo desde la gente que estáis gobernando, ¿no? Que es muy importante. Pero creo que hay algo que se está olvidando, que son los goosebumps, que se dice en inglés, ¿no? Los pelos de punta. Lo que hace que tú digas, joder, me tengo que volver de China, yo que estaba viviendo la vida gloriosa y me volví en mitad de la crisis. ¿Por qué? Pues no lo sé, señores. Y eso es lo que hay que mover, esa epidermis. Y en serio que eso, y ahí es con lo que hablo mucho con Bernardo, sí que hay mucho desencanto. Pues esa epidermis se le ha dejado de hacer mimitos, ¿no? Se le ha dejado de mandar mensajes y hay cierto olor como a alcanfor, como a naftalina de otros tiempos. Entonces hay que recuperarlo, Bueno, las pintadas de lavapiés de más trap y menos caseros, es que yo me quito el sombrero, porque eso hace que la gente, que los chavales, y hemos hablado de esto, esos chavales españoles, pero de familia sudamericana, que escuchan trap, que están en el campo de la cebada, que nosotros no importamos un pepino, pero que no les importa un pepino, que están trabajando de fontaneros y no tienen para pagarse una casa, ¿cómo les vas a hacer ser otro 15M? Porque el problema no es el 15M de hace 2 años, el problema es el 15M que tiene que estar siempre, todos los días, siempre en marcha, porque como cosa emocional, como imaginario en el que uno siente un poco esa ilusión de ese mundo posible, porque el mundo posible, si solo lo dejo en lo intelectual y en lo teórico, me da tanta pereza, me siento tan lejos de eso, que digo, me voy al bar. En serio, creo que es un poco eso. Y a la gente, en el momento en el que le haces, y esto es una cosa que Bernardo maneja muy bien, la fiesta del cambio, la rave de la democracia, cuando a la gente le consigues enrolar con una cosa más así, de repente les consigues hacer mucho más apetecible el cambio, porque no nos engañemos, aunque el cambio sea necesario y sea urgente, también tiene que ser apetecible, porque la vida capitalista es comodísima. Te vas al Primark y te estás allí en un mundo de luces y color y te vas a la Gavia y te pasa exactamente lo mismo. Y creo que eso es un poco con lo que hay que trabajar. Pues mira, siguiendo la línea que tú dices, porque vamos a poner un ejemplo de descarga emocional potente, brutal, que es la primera decisión que tomé yo al llegar a ser concejal. ¿Sabes cuál fue la primera decisión? Pues me puso los pelos de punta y fue decir a la policía municipal que se acababan los antidisturbios en los desahucios. Perfecto. ¿Vale? Entonces, para poder decidir eso, el primer día en el que entras, necesitamos todo un proceso colectivo que atienda a las emociones, pero que atienda fundamentalmente a los valores. Y que seamos capaces de poner esos valores encima de la mesa para que el ejercicio de la política nos lleve a poder sacar esa piel precisamente donde tú lo puedes sacar en medio de todas las contradicciones. Estoy de acuerdo que para generar cambios necesitamos mover emociones, si no al final no hay manera. Es decir, una revolución en la que no bailemos, ¿quién la quiere? ¿De acuerdo? Ahora, el mundo del capitalismo es tan potente y nos genera tantas contradicciones que necesitamos también dar otros pasos. Ese ejemplo que te ponía luego nos mete en la contradicción de, por ejemplo, preguntarnos, en nuestros entornos movimentistas, ¿qué gente se ha dedicado a hacer una reflexión a fondo real sobre el tema de seguridad? Pues muy poquitos, los hay, pero muy poquitos. Y nos obliga, de alguna manera, a estar conectados permanentemente desde las instituciones con la gente de los movimientos para generar cambios. Cuando tú nos preguntabas, Bernardo, ¿cómo llegar de alguna manera a ese vínculo, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado desde la concejalía en la que yo estoy, que es una concejalía larga de nombre, Salud, Seguridad y Emergencias, pues, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos es, nosotros no tenemos como institución, porque lo tiene Comunidad de Madrid, el tema de asistencia sanitaria. Nosotros no tenemos competencias en asistencia sanitaria, pero tenemos competencias en derechos humanos. Entonces, ¿qué hicimos? Montar toda una campaña, ¿pero con quién? Con la gente de Yo Sí, Sanidad Universal.
que son los que saben y se patean la realidad y que la tocan con piel, claro, para poder poner en marcha toda una campaña que lo que haga es poner los derechos encima de la mesa y una institución que persigue, promueve y protege esos derechos. Lo digo porque al final, si nos quedamos solo en las emociones, si nos quedamos solo en la racionalidad, yo creo que es fundamental volver a invocar el mundo de los derechos, el mundo de los valores, ponerlo encima de la mesa y sobre todo empezar a rescatarlo también de la gente que está a pie de calle. No lo hemos sabido hacer suficientemente bien, ¿eh? Por ejemplo, tenemos una contradicción importante con todo el tema de vivienda en el ayuntamiento. No hemos sabido, me parece, ¿no? Escuchado suficientemente a las distintas PAS que en el mundo han sido, que son unas cuantas, pero bueno, para hacer una política de vivienda en condiciones que pudiéramos, de alguna manera, poner la contradicción encima de la mesa con los bancos a fondo, ¿no? Pero en otros espacios yo creo que la manera es vincularnos en temas muy concretos de toma de decisiones, donde te estás obligando de alguna manera a que ese vínculo sea permanente y que te vayan confrontando con tu manera de ejercer de la institución. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Pues uno de los grandes problemas es que esta es una institución que se gestiona con normas que nosotros no hemos puesto y que son normas que te atan enormemente para el proceso de toma de decisiones y que eso el afuera le cuesta entenderlo, como es lógico. De hecho, yo creo que cuando en el año 2019 seamos capaces de seguir apostando, si es que lo somos, la primera gran tarea pendiente es el cambio de normativa interna de funcionamiento que permita que la vida aflore y se pueda ejecutar en toma de decisiones concretas. Si no, lo tenemos complicado. Sí, un poco al hilo de lo que habéis dicho. A mí sí, yo creo que sí, que evidentemente, y con Bernardo también lo discutimos en muchas ocasiones, esa capacidad de producir narrativas y de producir imaginarios es fundamental, pero cualquier tipo de dicotomía entre razón, intelecto y pasiones o emociones no es que sea moderna, es que es premoderna o prerrenacentista. O sea, que es que no hay por dónde cogerlo. Desde el punto de vista que realmente en la época del General Intellect, si lo quiero analizar en términos psiquiátricos o antropológicos que comentabas tú, para mí es básico pensar que la teoría es uno de los elementos constituyentes del deseo. Y sin deseo no hay emoción. Y si en emoción no hay capacidad de imaginar el mundo, y si no imaginas el mundo, no puedes crear las gramáticas y los lenguajes que te permiten transformarlo. Y desde ese punto de vista, si la teoría forma parte del deseo, quiere decir que es tan inescindible que si tú no tienes buenos mapas cognitivos para comprender la realidad, vas a tener dudosa eficacia a la hora de producir imágenes o a la hora de producir emociones. Y esto es absolutamente fundamental. No hace falta remitirse al dictum, al apotegma de no cedas en tu deseo, pero sí decir que realmente en la época del General Intellect, la descripción intelectual del mundo, la teoría forma parte de la producción de deseo al nivel más íntimo del ser humano. Y esto es muy importante también a la hora de hacer política. Es una cuestión que me parece fundamental. La segunda cuestión es que para producir esa emoción, para producir ese impacto más emocional, esta cuestión que nos planteaba Bernardo de la relación entre la institución y el afuera, o entre ese hipotético 15 de mayo permanente o ese 15 de mayo 2, 3, 4N, me remito un poco a lo que decía Javier ahora. O sea, yo puedo demostrar desde la institución que soy capaz de deconstruirla desde dentro de una manera tan eficaz, tanto en la medida que la abro como en la medida en que logro implementar políticas públicas nuevas, que eso desencadene no olas, sino tsunamis de emoción. O sea, si yo realmente demuestro desde la Comunidad de Madrid que soy capaz de hacer una nueva política sanitaria que desprivatice, que vuelva a incrementar el alcance y la calidad de la sanidad pública, o que vuelva a revertir los ataques que ha sufrido la escuela pública madrileña, yo creo que ahí conozco muchas familias que se emocionarían profundamente y no se les pondría los pelos de punta, es que estarían danzando unas cuantas horas celebrándolo. Es decir, si tú eres capaz desde las instituciones de demostrar que la política que tú has producido, en este caso desde el 15M y desde los movimientos, encuentra una resonancia tan fuerte porque las personas que están dentro de las instituciones te revierten una capacidad
de transformar relaciones de poder que te estaban realmente deteriorando y degradando la vida, creo que ahí hay una enorme capacidad de producir emoción. Y no solo de producir emoción, que emociones, en fin, es una categoría que puede ser absolutamente circular, sino de producir emociones que mantengan comportamientos sostenidos en el tiempo, esto es decir, que den lugar a comportamientos éticos. Yo me puedo emocionar, pero si mi sustrato ético no cambia y si mi capacidad de diseñar la realidad de otra manera, institucional o extrainstitucionalmente, no cambia, no se modifica, me da igual. O sea, quiero decir, no veo a dónde nos... O sea, puedo ver una lógica de permanente publicitación de lo que hago, no sé, antropológicamente la crítica que se está haciendo de las redes sociales, en tanto que soy capaz de generar un flujo continuo de imágenes, no desde digamos, el logos dominante, sino desde la otredad reivindicativa. Puedo generar imágenes, pero esas imágenes tienen que producir circuitos imaginarios que funcionen, y esos circuitos imaginarios tienen que producir comportamientos éticos que se estabilicen en el tiempo, y esos comportamientos éticos tienen que producir agregaciones políticas que sean inteligentes. Me da igual que lo analicemos desde el punto de vista de la inteligencia colectiva, del swarm, del general intellect o de la política 3.0. Pero tienes que tener esa acumulatividad compleja de la emoción, de la comprensión y de la transformación de lo que estás haciendo. Y desde ese punto de vista, las señales que desde las instituciones se lancen a los movimientos, de que desde dentro se están transformando las cosas y que se devuelven nuevos derechos para que desde los movimientos 15M bis se vuelvan a plantear nuevas demandas, nuevas complejizaciones de lo que hayas hecho, me parece que es una fuente de producción de imaginario y de producción de emoción brutal. Y evidentemente eso, en tercer lugar, tiene que producir políticas públicas 3.0, políticas públicas constituyentes de lo común, por decirlo de manera más sintética, que den lugar a mecanismos de transformación en los que la gente se vea reconocida en unos modelos de supervivencia colectiva que son factibles. Si tú no consigues eso, no sé, me emociona poco de pensar que la gente enloquece con el Real Madrid. Es tan banal y tan históricamente tan absolutamente claro por qué sucede y cómo sucede y por qué mecanismos psíquicos y afectivos se ponen en funcionamiento, que no me parece demasiado significativo. Me parece mucho más complejo entender cómo se vincula el deseo con la teoría, con el imaginario y con la comprensión de cómo se transforma las instituciones realmente existentes y cómo se cambia materialmente la vida de las personas. Si tú decías que la exposición que hacíamos o que hacía yo, que ibas de aquí a Legazpi, no veías. Joder, yo me voy de aquí a Legazpi contigo y vamos, es que te construyo just in time media docena de biopics brutales que están con biopics y trayectorias de vida brutales que están sufriendo lo que estamos intentando analizar. Entonces, no lo analizas por nostalgia cuando Javier habla de la transición o cuando es como si analizas cómo funciona el reglamento de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. Lo conoces y lo usas. A mí qué me importa la transición, pero tengo que conocer la economía política en el imaginario, en lo simbólico y en la capacidad de crítica para poder movernos con un mapa cognitivo, con un mapa afectivo y con un mapa imaginario que permita hacer política. Y la política, si es algo que es sostenido en el tiempo. No se improvisa, ni son explosiones de furia. Eso eran las yaqueries y eran las formas de protestar, digamos, premodernas. Pero tú ahora necesitas una inteligencia afectivamente muy cuajada que te permita producir comportamientos que transformen el mundo. Vale, pues quiero primero pensar una cosa en relación con la pregunta que es de sociedad civil y luego con lo que has planteado tú. Entonces, digamos la diferencia entre sociedad civil e institución, ¿no? Para resumir la pregunta. A mí me hace mucha gracia como que se plantee esa dicotomía y yo creo que más ya ha sido como suficientemente tirada por tierra esa dicotomía, pero es que además cuando estás trabajando, por ejemplo, dentro de la institución en la oposición, te das cuenta de que no tiene sentido, porque tu trabajo lo que consiste es en trabajar con la sociedad civil para llevar modificaciones dentro de la institución. O sea, no se puede hacer de otra manera. Pero es que además no solo que lo hagamos desde Podemos, es que lo hacen todos los grupos políticos. Todos los grupos políticos trabajan con la sociedad civil para llevar reivindicaciones. Yo creo que la diferencia es cuál es el compromiso con esa sociedad civil y qué agentes, digamos, o con qué agentes interlocutas. Pero siempre desde la institución se trabaja con la sociedad civil, no existe otra manera.
Yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de la resaca, ¿no? Del 15M y la resaca en ese sentido de alguna manera, todo eso que era abierto, que no tenía límites, que era, digamos, como la puridad del deseo, todo ese desborde que fue el 15M y como esa sensación de que se va estrechando, ¿no? Con lo institucional, o sea, eso podría ser, pues, puedo capturar un poco como esa emoción. Yo creo que lo que pasó, creo yo, es que de repente todo el mundo decidió empujar esa apuesta institucional, se volcó ahí y lo que está pasando ahora es que mucha de esa gente está volviendo a recuperar los espacios en la sociedad civil, volviendo a pensar en iniciativas como es, por ejemplo, el Sindicato de Inquilinos, como es, por ejemplo, lo que está pasando ahora, todas las luchas que están iniciándose en torno a la precariedad colaborativa con los repartidores de Deliveroo. Es decir, hubo un momento en que hubo que concentrar las fuerzas en la vía institucional, se volcó todo ahí, y yo creo que, digamos que coyunturalmente y estratégicamente fue una decisión acertada y todo el mundo puso sus conocimientos y sus saberes para empujar eso. Bueno, pues ahora yo creo que lo que hay que hacer es volver a diseminarse por todo el territorio para poder seguir empujando. ¿Por qué seguir empujando? Porque yo diría que es básicamente desde la sociedad civil desde donde se puede hacer tractor de las posibilidades del cambio, ¿no? Es decir, la institución lo que tiende es a normar, a cuajar, a institucionalizar, y lo que necesita es que haya una fuera muy potente que siempre le esté empujando y que siempre le esté tirando. Entonces yo entiendo que esas dicotomías son tan absurdas en tanto que son, digamos, fundamentalmente necesarias las distintas posiciones. Lo que ha pasado es que cuando todo se concentra en una, es decir, cuando todos estábamos en la calle, pues efectivamente nos faltaba la pata institucional, había muchas cosas que no podíamos cambiar, no podíamos retirar los antidisturbios de los desahucios. Cuando todo el mundo se va a la institucional, pues claro, nos falta todo lo demás. Es decir, que yo creo que en ese sentido, incluso en el debate está digamos, como de teoría, de emocionalidad, o sea, lo que tenemos que hacer es concebirnos, digamos, como una fuerza que tiene que colocarse en distintas posiciones para ir empujando desde distintos lugares, ¿no? Y luego en lo que tiene que ver estrictamente con lo de la emocionalidad, independientemente de lo que ya se ha dicho, digamos que no existe racionalidad sin deseo, deseo sin teoría, etcétera, etcétera, yo sí creo que no siempre se puede estar en un 15M. Y sí creo que no siempre se puede estar, digamos, en el amor y no siempre se puede estar, digamos, en la víscera permanente. Y es que además te lanzaría otra pregunta, porque siempre se está, digamos, intentando reeditar el 15M. Yo lo que pienso es que cuando el 15M se reedite, quienes vivieron el 15M quizás no lo reconozcan, como quienes tampoco reconocieron el 15M, quienes venían de otras trayectorias. Es decir, hay algo que es que creo que no se va a poder controlar desde quienes están anhelando que, digamos, suceda eso otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede vivir permanentemente en ese estado. Lo que hay que hacer es, bueno, seguir empujando para que siga abriendo espacios de lo posible, o sea, para que los horizontes de lo posible sigan todo el rato abiertos y en movimiento. Y seguramente las cosas vengan por un lugar, o esos procesos de desborde vengan por un lugar donde nadie se lo imagina ni le es propio. Y ya para terminar, pero sí conectando con lo que decías de esta cuestión de, digamos, cómo hablas o cómo interpelas a alguien que de alguna manera no maneja o no le interesan los lenguajes más puramente políticos, ¿no? Que yo creo que va un poco por ahí, o que no le interesan, digamos, que le interesa vivir la vida y ya está. Y no le preocupa, digamos, una militancia política ni un activismo, le interesa vivir la vida como a todo el mundo, como incluso a la gente que milita, porque a la gente que milita lo que le gusta es militar y le gusta ser activista, y yo creo que eso es un deseo también. O sea, que creo que es equiparable a quien le gusta tener un grupo de música y hace de su vida la música, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que tanto desde fuera como desde dentro de las instituciones seamos capaces de conectar con los deseos y con las preocupaciones de la gente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues lo que tú estabas contando, el alquiler es una cosa que llevamos décadas con ese problema y parece que de repente ahora es como que está cuajando en capas de la población más allá de lo puramente militante. Y entonces con eso yo creo que tenemos que ser capaces de conectar y ser capaces de construir alternativas creíbles. O también, por ejemplo, que lo mencionabas tú también, yo creo, en la introducción, todas las reivindicaciones que tienen que ver con el ecologismo, ¿no? Es decir, creo que cada vez somos más conscientes de una suerte de vivir envenenados y envenenadas, de una asfixia. Entonces creo que las propuestas de cambio tienen que ser capaces de plantear alternativas creíbles que, digamos, sean capaces de ofrecer
modelos, digamos, una vez salimos de la crisis, ofrecer modelos que permitan ponderar, digamos, las lógicas de consumo en las que estamos viviendo y hacer unas alternativas que pasen por tener derecho a la salud, derecho a comer bien, digamos, como todas esas cuestiones que también el Ayuntamiento está trabajando en ese sentido. Entonces, yo sí creo que hay que ser capaz de conectar con el deseo de un cualquiera para ofrecer una alternativa, digamos, creíble, sostenible y posible. Yo, para llevaros a la próxima pregunta, reflexiono un poco también sobre lo del deseo, que sé por dónde va Natalia, y es verdad que tanto el 15M es como un dispositivo más complejo porque tenía el diagnóstico de los problemas de la España de la transición y era como una inteligencia colectiva conectada en tiempo real, tenía como muchas capas, el diagnóstico estaba ahí, el deseo también, o sea, había mucha gente pensando también y dirigiéndolo a partir de dispositivos de ayuda, la PA, grupos de afectados, la lógica del software libre aplicada a la replicabilidad de las infraestructuras tecnológicas, asambleas de barrios, descentralización, o sea, fue como una confluencia virtuosa que posiblemente pasará muchos años hasta que ocurra algo de semejante calibre, pero es verdad que, por ejemplo, quiero un poco preguntaros por el futuro del municipalismo, Horizonte 2019, y lo que se produjo, la explosión emocional que se produjo en el famoso desborde, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere hacer un desborde y no se sabe cómo, porque es realmente muy imposible de provocar con una fórmula cerrada. Suele ocurrir de una manera, por un comportamiento espontáneo, emergente, por teclas concretas que se tocan, por emociones colectivas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en la campaña de Ahora Madrid y de todo lo que fue el desborde del Movimiento de Liberación Gráfica, Madrid con Manuela, esas militancias múltiples, ¿no? Es decir, en el libro hablo de la multipertenencia, ¿no? En la era red, yo no soy, o sea, mi madre antes me dice, yo soy Izquierda Unida, ahora dice, yo soy Podemos. O sea, ser ahora 100% algo, a mí me costaría un montón, en el sentido de que soy muy multi, transversal y se puede militar de muchas maneras. Hay, de hecho, muchísimos estudios, yo he hecho algunos de ellos, del activismo de las nuevas generaciones, de causas concretas, microcausas aisladas del resto. O sea, es muy difícil tener una militancia 100% coherente, ¿no? Entonces, es verdad que estas militancias, esta multipertenencia en militancias, esta gente que no está involucrada en política, pero que sí que tenía el diagnóstico clarísimo, o sea, el 15M se lo puso todo claro, ya no era el sistema diciéndole has vivido por encima de tus posibilidades, no, me has robado por encima de... O sea, todo lo que hizo el 15M de consemiótica y mensajes, desconstruir el mensaje del sistema, ya estaba ahí, y gente que no era militante, gente que sí era militante, gente que militaba en movimientos, gente que estaba vinculada a estéticas pero tenía valores abiertos y del común. Esa explosión, ¿cómo se produjo esa explosión emocional? Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Os lanzo un poco la pregunta, todo el mundo va a buscar la fórmula de, bueno, ¿cómo provocamos un desborde? Dudo que ocurra algo similar, puede ocurrir otra cosa, puede ocurrir algo más grande, o sea, pienso que está abierta la puerta a... En Madrid también un poco para ir después más allá en el Estado, ¿no? Que es mucho más complicado pensar en clave Estado-España, ¿no? Pero es verdad que qué va a ocurrir y cómo se va a intentar buscar, qué se podría buscar, y a mí me parece una complejidad brutal, no va a ocurrir como lo pensamos, ¿no? Entonces, me parece que es una pregunta del futuro del municipalismo. Pasa también por esta sociedad civil y posibles desbordes o pertenencias y ayudas, y cómo se puede llegar a que eso ocurra. Bueno, te paso, Natalia. Qué malo ser el primero porque luego te vuelven todas las pelotas, ¿sabes? Pero bueno, me da igual. No, estoy ok. Me divierte porque es guay, porque es como si yo pusiese en juego una pelota que en realidad no sé si estoy jugando con ella o qué. Pero bueno. Como una manera de respuesta a la anterior, ¿vale? Porque como tengo la manía de a veces explicar las cosas con ejemplos demasiado didácticos, como mencionar al Sacrosanto Real Madrid, también tengo otra afición muy buena que es ir a todas las manifestaciones. Voy siempre en plan, además, sola, paso por ahí, hago como de espía, ¿vale? Y esto lo he hablado con Bernardo, ¿vale? Es como, contesta un poco a la conversación anterior y engancha con lo siguiente del municipalismo. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser el siguiente desborde? Una de las cosas que más me ha emocionado últimamente, esta chica que ahora no me acuerdo cómo se llama, sabe de la imagen que hice para
para el 8 de marzo, para la manifestación de la mujer, que hice una imagen que después me encontré allí en la manifestación, que es algo que desde Voces con Futura me pasa todo el rato, ¿vale? Me emocioné mogollón. Y yo, ya os habréis dado cuenta que lo de emocionarme así ya con el cosa del 15M, como que lloré cuando estaba en China y luego ya me fui marchitando por dentro. Pero en esa manifestación me emocioné mogollón, sobre todo porque vi mogollón de chavalas jóvenes, ¿vale? Mogollón. Chavalas de 15 y 16 años. Entonces, a lo que he dicho antes de la emoción, hay que entender que la emoción de todas esas chicas tendrá que ver con todas las medidas que se están tomando, que de verdad me encanta el trabajo que hacéis. Yo soy votante, activista, volcada, siempre estoy en todos los salones, no se puede dudar de mi implicación con vosotros, por favor, pero creo que el hecho de que estuvieran allí corriendo, saltando, haciendo como que iban y venían, que es que fue la manifestación más divertida del mundo, tiene que ver con tantas cosas que a nosotros se nos escapan, desde youtubers feministas súper jóvenes como Asdaf, que es increíble, como gente famosa como Amber Rose, que está haciendo su campaña de slut shaming, como un mogollón de cosas que tienen que ver como una generación de contenido. Y voy a hablar desde la perspectiva de alguien que trabaja en publicidad, muy fresco, muy variado, llegando por otras vías, no haciendo las putas caras de Manuela, que es que me aburren hasta a mí ya, que estoy harta ya de Manuela, de sus caras y de todo. Entonces, ¿qué será lo próximo? Pues mira, sí, no, que ya sabes que hay cosas que luego cuando me estéis grabando diré. ¿Qué será lo próximo? Pues mira, lo próximo yo me lo imagino como algo... Desde luego llevo hablando de los youtubers, dando ya la caca con eso, pero es que cuando llegue el momento ya se habrá pasado de moda, como no me hacéis caso. Creo que esa manifestación del 8 de marzo de las mujeres tiene muchos de los ingredientes de lo que debería ser lo próximo. Es gente joven, es formatos que he aprendido a utilizar los stories de Instagram antes de ayer. Yo, que soy del 84, me cago en mi vida. En serio, se me ponen los pelos de punta porque me doy cuenta de lo que estás diciendo, ¿sabes? Me doy cuenta de que lo siguiente no va a tener que ver conmigo. Lo sé, es horrible, es una mierda, ¿vale? Pero sé que tiene que ver con muchas cosas emocionales que ninguno de los que estamos aquí manejamos muy bien y que hay que estar atentos porque igual nos toca hacer de mínimos catalizadores, ¿no? Esa cosa que hacíamos en la coctelera, ¿no? De estar ahí como de material conductor entre unas cosas y otras, ¿no? Como observadores e intentando facilitarlo, ¿no? Lo próximo será sin caras, ¿vale? No habrá ningún icono, no debe haberlo. No inventamos la rueda porque ya la había hecho Shepard Fairey con el Hope de Obama y nosotros pues fuimos unos advenedicios que pusimos a Manuela y bueno, pues oye, salió bien, pero lo siguiente desde luego va a ser mucho más audiovisual, va a ser mucho más relacionado con el mundo de los youtubers. Quien dice youtubers dice Snapchat, dice stories. Estoy hablando de lo que pasa en redes. Y después de lo que pasa en la calle, más en la calle, de nuevo creo que hay que ver a esas chavalas. Es que, en serio, que esas chavalas que van vestidas como les da la gana, que van a una fiesta y montan barullos y viene uno les da la brasa. Creo que hay que mirar un poco a lo que pasó en esa Sí, en serio, alucinaría. Sé yo que vivo ahí en Little Puerto Rico, en Legazpi, las ves que están empoderadas es poco. Nosotros somos unas aprendices a su lado. Entonces creo que va a tener muchos esos ingredientes también el trap. Quiero decir, ¿qué es el trap, no? Al final el trap es esa música del trapicheo del parque, de que da igual cuánto vocoder le meta, porque en realidad lo que quiero es hacer algo muy lúdico y creo que va a ir por ahí, que la manifestación del 8 de marzo tiene muchas de las claves de qué será lo próximo, creo yo. Es una gozada escucharla, ¿eh? Porque... No, pones vida, pones pasión y esa pasión la necesitamos, eso está muy claro. Fíjate, citabas en el libro, el otro día, repasando lo que le dice Naomi Klein siempre se me olvida, a Évole, cuando dice, tenemos que diseñar alternativas reales que no solo sean creíbles, pero tienen que ser
inspiradoras y excitantes, obviamente, ¿no? Pero también tienen que ser creíbles y probablemente tienen que vincular las dos cosas, porque al lado de esa chavala que yo estuve en la Mani del 8 de marzo y era una gozada de vitalidad, también pues tenemos a los parados, tenemos a los que están en pasiones tristes, tenemos... No, pero sí... Ya, pero no había ni Peter, pero el parado sigue estando ahí, que el parado también vota o no vota. Digo, que la cuestión es cómo somos capaces, de alguna manera, de conectar con toda esa gente que no suele lucir, que forma parte de nuestro entramado habitual, y que o conectamos con ellos o al final esto será una cosa súper divertida, pero que es posible que no nos lleve a generar los cambios profundos, radicales que queremos dar. Y siempre en una historia de tensión. El 15M, sin esa alegría, obviamente no nos hubiera llevado a nada. Pero yo creo que estamos en un momento en que hay que empezar a conectar con algo que también decía Zizek, ¿no? Y que tú también lo mencionabas, que dice, quien dé sentido a los conceptos que a priori no son políticos, pero como la seguridad, la libertad, la decencia, etcétera, dice, tiene media batalla ganada. Es decir, que de alguna manera, claro, la reflexión la hace uno desde el lugar en el que está. Cuando yo tengo que darle vueltas al tema de la seguridad del World Pride, el fin de semana pasado, donde por primera vez se empieza a escuchar que la policía que ha estado en torno al World Pride es una policía amable y eficaz, que permite generar condiciones para que la gente, en medio del miedo a una alerta 4 terrorista, se lo puede pasar de puta madre y se genera una policía que no se dedica a dar hostias, sino que se dedica a poder intentar generar esas condiciones. Bueno, lo que yo quiero expresar con esto es que el futuro tiene que ver también con las condiciones materiales, porque si no, al final acabará siendo de muy poquitos. Y las condiciones materiales tienen, por otro lado, que estar muy conectadas con esa capa de soñar de esas quinceañeras y de esos 18añeros que estaban también en esa manifestación. ¿Cómo vincularlo? O sea, para mí la clave está cómo conseguir que no sean dos espacios claramente estancos y claramente desconectados. Y ahí yo creo que la gente que sois imaginativa, creativa y que trabajáis en esa línea nos podéis ayudar mucho. Probablemente ya sin caras de Manuela, pero de otra manera. Por favor, no more faces, no more caras. De hecho, debería ser la siguiente campaña, ¿sabes? Un emoticono de esos normales. No, ya, muy rápido, yo, por coger las cuestiones que planteaba Natalia y la cuestión que nos lanzaba Bernardo. O sea, yo creo, si me pongo a pensarlo en el corto, en el medio plazo, creo que la capacidad que socialmente hemos acumulado, no solo por el 15M también, pero digamos como en la larga trayectoria que el 15M de alguna manera cataliza, o sea, la capacidad de inventar formas de expresión radicalmente nuevas, de apropiarse de cualquier tipo de elemento tecnológico que te permita poner tu subjetividad en funcionamiento, es tan brutal. O sea, la capacidad que tiene, no por las condiciones también en las que se ha vivido durante las últimas décadas, a pesar de la crisis, por la forma como se ha contestado a la crisis con el 15M, por todo lo que ha ocurrido hasta ahora, eso es una energía potencial tan absolutamente enorme que sí o sí tiene que dar lugar a medida que se avancen los procesos y colectivamente veamos que lo que estamos haciendo es útil y que produce transformaciones en nuestra vida, eso va a producir una alegría social absolutamente desbordante, en mi opinión, y va a dar lugar a formas de expresividad y a formas de categorización de lo que existe y a formas de estetización de lo que existe y a formas de someter la vida cotidiana en sus aspectos más sórdidos o más alentadores, convertirlos en formas de expresión que cambien radicalmente ese imaginario. Vosotros como profesionales, como expertos, hacéis el inmenso favor, y con Bernardo, con Dani lo discutimos mucho, de realmente eso ponerlo a circular de manera viral, ¿vale? Esa es la historia. Pero que lo que es fundamental es que esa capacidad de alegría social eclosione de manera brutal. Y tiene que eclosionar si ves que tu capacidad de supervivencia mejora. Y si ves que tus condiciones de vida, colectivamente, porque es un proceso muy capilar, muy reticular, a pesar de todas las críticas que se le puede hacer a la metáfora de la red, es un proceso que es de empoderamiento colectivo. Y ese proceso de empoderamiento colectivo tiene que dar por definición lugar a formas tan estrepitosas de alegría antropológica que den lugar a formas de producción de imagen y de imágenes absolutamente desbordantes.
absolutamente desbordantes. En mi opinión, hay que partir del hecho de que el 15M, desde ese punto de vista, también modifica la capacidad de expresar una alegría colectiva que estaba absolutamente secuestrada y serializada. O sea, realmente, sin el 15M, la situación, y se puede ver en otros países europeos, la situación colectiva, el estado anímico medio, si hubiera que calificarlo de alguna manera, sería de abatimiento. Y el abatimiento normalmente no produce imaginaciones, no produce imaginación, no produce imágenes alegres, no produce iconografías iconoclastas respecto a la codificación de realidad por las imágenes, por la información, por los flujos comunicativos dominantes. Tú para producir nuevas imágenes, o estas adolescentes que tú hablabas, es porque tú, consciente o inconscientemente, seguramente inconscientemente, sientes que tu capacidad, que tu poder está aumentando y que tu capacidad de interactuar con quien te agrede está cambiando el equilibrio. Si tú no tienes esa percepción antropológica inconsciente de pensar que tu poder es mayor hoy que el que era hace 2 años o 1 año, y que realmente tu capacidad de negociar tu vida con el poder, con las condiciones de trabajo, con la precariedad, con la vivienda, no cambia un poco, si tú no ves que esa inteligencia colectiva se está acumulando, se está complejizando, está produciendo un nivel de solidaridad, de alegría mayor, es muy difícil que se produzcan imágenes. A la inversa también, si no tenemos gente suficientemente versada en estas cuestiones, en producir estas narrativas, en captar estos imaginarios, cómo se producen y a partir de qué condiciones se producen, también la lucha política tan serializada y homogeneizada como está en nuestras sociedades se hace tremendamente complicada. Desde ese punto de vista, y con esto acabo respondiendo a la cuestión del municipalismo, o sea, si realmente de las instituciones se está lanzando continuamente información y se están lanzando continuamente iniciativas a los movimientos, a la sociedad civil, diciendo, estamos cambiando relaciones de poder, queremos que nos ayudéis a esto, en la línea, obviamente con la limitación que decía Yasmín, todo el mundo trabaja con la sociedad civil, unos hablan con Blackstone, con los fondos buitre para hacer una buena operación financiera, que los fondos buitre son sociedad civil muy digna, y otros hablan con los desahuciados, o hablan con los parados de larga duración, o hablan con las familias que usan la sanidad o la educación pública. Pero el punto es que tú realmente lances esas líneas de fuga desde las instituciones, diciendo que aquí hay un proceso de retroalimentación y de cambio que acaba de empezar. Y que tú realmente estás, no sé, si hablas con las Kellys, o sea, tú realmente estás lanzándoles la propuesta que realmente la legislación laboral y las 2 reformas PSOE-PP se va a cambiar. Y ahí hay unas formas de superexplotación que se van a cambiar. Y tú eso lo estás lanzando de la institución y estás cogiendo input de la calle y estás lanzándolo otra vez. Porque, joder, es que si el momento políticamente es constituyente, como yo creo que lo es, y si el momento políticamente es explosivo en los próximos años, como yo creo que lo es, no podemos confiar en la espontaneidad de las luchas, pero también podemos diseñar luchas diabólicamente inteligentes, alegres, antropológicamente expansivas e imaginariamente iconoclastas a la hora de producir imágenes y flujos de comunicación. O sea, ¿por qué la lucha tiene que ser solo espontánea de unos movimientos que están ahí? O sea, los movimientos, Podemos mismos, las fuerzas políticas, los sujetos políticos, los cuadros que están trabajando en la administración. ¿Por qué a partir de ahí no se pueden imaginar y concebir luchas absolutamente diversas que no tienen nada que ver con la vieja gramática de los partidos políticos y con la vieja gramática también de los movimientos sociales? ¿Por qué no se puede imaginar una serie de luchas absolutamente originales lanzadas simultáneamente desde la sociedad civil, desde las instituciones, desde los sujetos políticos, Podemos en este caso, o desde los grupos más sectoriales, el sindicato de inquilinos o las diversas PAS, etcétera, etcétera? ¿Por qué no podemos imaginar cómo se enciende una estación de luchas imaginadas y deliberadamente construidas porque queremos golpear simultáneamente en la sociedad civil, en las instituciones, en las políticas, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera? Esa sensación de un poder creciente, colectivamente compartido y construido, es para mí la condición sine qua non para que la alegría antropológica y la capacidad de producir un nuevo imaginario se multiplique exponencialmente. La pregunta iba sobre el futuro de las propuestas o de los proyectos municipalistas o la posibilidad de un nuevo desborde. Esta ha sido, o todo lo contrario. Ambas dos en una, y dos en una del futuro del municipalismo desborde. Y la siguiente que quería hacer era un poco la escala Comunidad de Madrid y
Estado, es decir, Vale. el Paseo Mañana de la Confluencia también me interesa mucho, porque se ha demostrado que cuando hay confluencia ha habido más desborde y ha habido mejor resultado electoral. Entonces, también te paso esa bola así a última hora, ¿no? Vale, porque yo sí creo que hay que, o sea, tampoco lo voy a desarrollar mucho porque tampoco lo he pensado mucho, pero que creo que hay que pensar de manera separada los futuros, o sea, el futuro de las propuestas de los proyectos municipalistas y el desborde, porque son cosas distintas que se cruzan, pero son cosas distintas, o sea, no se puede hablar de lo uno por lo otro, ¿no? Yendo, por ejemplo, a lo de las distintas escalas, es decir, en lo del desborde no me meto, porque además creo que ya lo he dicho antes, es decir, yo creo que hay una parte completamente inexplicable, inesperada de los desbordes. Efectivamente, claro que se pueden empujar desde distintos sitios y articular, pero que creo que los desbordes, para que prendan, tienen que conectar con gente que no está en los espacios, incluso desde donde se incitan los desbordes. O sea, por ejemplo, en lo de el movimiento de liberación gráfica y todas las cosas que han pasado ahí, es muy curioso porque es como, voy a poner un ejemplo un poco malo, pero es el que se me ocurre ahora. Como cuando de repente tú dices, tú sigues mucho a un grupo de música que es muy minoritario y de repente lo peta y dices, ya es que no es lo mismo, ¿no? Los primeros discos estaban mejor. Pero es que seguramente, quiero decir, el hecho de que llega más gente, efectivamente lo desnaturaliza, pero es que lo que permite que llegue más gente. Yo creo que con estas cosas también pasa un poco lo mismo. Que llega más gente es lo que hace, digamos, pues que pierda su pureza, pero es que es lo que permite que transforme, digamos, más cimientos, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso. Volviendo a lo de las distintas escalas, y voy a hablar más desde el ámbito autonómico, o sea, yo creo que es muy importante que pensemos en cómo, digamos, las apuestas autonómicas sirven para dar cobertura a la continuidad de los proyectos municipales, ¿no? O sea, porque yo creo que los proyectos municipales muchas veces se encuentran con topes presupuestarios y con topes normativos, que es desde los ámbitos autonómicos desde donde se pueden resolver. Es decir, las comunidades autónomas sirven de paraguas de protección de lo municipal y a la vez también sirven de muro de contención frente al Estado, digamos, y sus políticas muchísimo más agresivas en relación con los municipios, que, como ya sabemos, tienden permanentemente a quitarles autonomía. Entonces, yo creo que pensar una hoja de ruta compartida, pensar una hoja de ruta en la cual haya una alianza entre lo municipal y lo autonómico, es fundamental para ir adquiriendo posiciones en todo lo que es, digamos, como, bueno, pues la conquista del Estado y la conquista de la transformación política. Solo un matiz para seguir preguntando, insistiendo en la misma. Es decir, por ejemplo, cuando surgen las elecciones de diciembre y el núcleo gráfico que estuvo en el desborde municipalista decidió, porque se decidió apoyar a Podemos, nos encontramos con un diagnóstico previo. Manuela nadie la conocía, entonces la única manera fácil de ganar era mitificando, personalizando, aunque no nos gustara. Y con una Manuela imaginaria que no conocíamos y por eso todo el mundo podía proyectar sus deseos, Podemos optó por la estrategia opuesta. Purple Rain era no hablar de la marca Podemos, ¿por qué? Porque estaba sobreexpuesta en los medios, había saturación, se había saturado esa vía de ocupar los medios de comunicación, que no digo que no haya estado bien, pero entonces era como activar un deseo desde el imaginario, el color, una novedad de invocar a la ciudadanía de nuevo. Y entonces, en este momento que pienso que hay un cierto cierre identitario, es más completa la identidad Podemos ahora que en diciembre de 2015, la de ahora Madrid incluso, es decir, ¿cómo se puede seguir sorprendiendo para que se puede inventar una meta de identidad superior, confluyente, incluso con nombre diferente, sumando a más gente? Porque había un detalle que pasaba desapercibido, pero no tanto, en el sentido de que en el momento en que la gente podía proyectar sus deseos, sus horizontes, sus propias identidades, aunque fueran ficticias, aunque fuera una ficción lo que estaban proyectando sobre Purple Rain, funcionaba. En el momento en que la identidad se cierra y es morada, tienes una serie de rituales, a gente que le viene muy bien y alimenta, pero es decir, no hay cierto techo en las identidades cerradas en los formatos partidos, no hay que alimentar ese diálogo entre las diferentes identidades, partidos, pero inventándose un paraguas, es decir, no funcionaría en la Comunidad de Madrid, no funcionaría en el Estado. O sea, a mí me da la impresión que Podemos está muy fuerte con su techo de 20-25% y que puede crecer algo más, pero que lo mismo si hay un paraguas arriba, aunque sea táctico, temporalmente durante unos años, puede desbordarse en ese deseo. A mí me da la impresión de que las identidades cerradas de los partidos y el propio formato partido, porque el sistema se los ha inventado muy bien y los ha cerrado de una manera y se ha entrado a jugar ese juego, está dificultando un poco, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y no sé si ahora Madrid,
cómo veis un poco el futuro de Ahora Madrid, si es extrapolable a la comunidad, si no. Me lo preguntó un colega a Barcelona que vino aquí hace unos meses. Oye, Bernardo, ¿y aquí lo de Ahora Madrid, por qué no se hace en la comunidad? Y yo dije, hombre, no, pero es que son cosas diferentes. Y luego dijo, hostia, fíjate qué pregunta. Te paso siempre a ti cuando hablo de cosas. Pues mira, hay una cosa muy interesante en la cultura de marca, que es algo que se está llevando ahora bastante, que lo han hecho gente como el MIT o un montón de marcas, que son las polymorphic brands, ¿no? Las marcas polimórficas, y es algo que a nivel comunicativo ahora lo peta, ¿vale? Por eso, porque incluso ya como a nivel visual las marcas estáticas ya no funcionan, ¿vale? O sea que con ese marco de la cultura de marca y del mundo de las marcas tiene bastante sentido todo esto. Pues, por ejemplo, el MIT, es el Massachusetts Institute of Technology, tenía la cosa de que es muchas cosas y no es solo una, ¿no? Ahí se hacen muchas cosas. Hay un laboratorio de no sé qué, un laboratorio de no sé cuántos, y en el momento en el que tú haces un logo solo, la gente no se siente representada del MIT. Entonces, el logo del MIT es una retícula que va variando dependiendo de cada uno de los departamentos, ¿vale? Es algo muy básico que se resume en un logo, pero que luego a nivel comunicativo significa muchas cosas, ¿no? Porque cada uno tiene su propia entidad y su propia fuerza y no están por debajo forzosamente del MIT, sino que son el MIT y están todos al mismo nivel. Se ha hecho más veces, también se hizo con Melbourne cuando fue el logo aquel de la M que iba variando lo que sucedía dentro. O sea, te estoy hablando como un nivel muy visual, ¿vale? A la gente, tanto de dentro como de fuera de la marca, no le gusta ya tanto el rollo de una cosa como ahí lapidaria y que solo es una cosa, ¿vale? Solo como marco de trabajo. Yo lo tengo clarísimo, vamos, o sea, yo creo que tiene que haber una confluencia tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, porque creo que desdibujar el partido y las personalidades es lo único que va a trabajar ese engagement que os digo, ¿no? En el ayuntamiento, a ver, voy a hablar como soy así de bruta, pues Manuela ya aburre una vaca. Después... Sí, después en la comunidad no sabemos muy bien qué pasa, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Hay gente que la ves, dices, ostras, están trabajando, pero luego ha habido como mogollón de ruido, de cosas alrededor, nadie sabe muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Tienen poder? ¿No tienen poder? Y en el ayuntamiento, esa cosa coral, como que ahora parece que hay como una guerra armada entre dos bandos y la gente tiene eso en la cabeza. Entonces, creo que el paraguas... Yo os lo digo, en serio no sé lo que pasa dentro, os hablo desde fuera y de mi pequeñísima parcela de mundo, que es una y no todas, ¿vale? Pero sí que creo que habría que trabajar mogollón esa cosa coral y esa cosa de somos todos, que era Gu-Ming quien lo decía, ¿no? El rollo del todos y nada. Bueno, lo ha dicho mucha gente, ser todos y ninguno, ahora Madrid funcionaba muy bien y funciona muy bien a la hora de imaginario, porque como Manuela ya aburre una vaca, pues entonces no va a haber ninguna Manuela de eso, no va a haber otra Manuela, no va a haber otra Manuela, es imposible porque no va a generar las mismas emociones y no va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces habría que trabajar ese todos, ¿no? Intentar trabajar, ya es horrible lo que estoy diciendo, yo que fui súper manuelista, pero bueno, who cares. Creo que hay que trabajar esa imagen coral porque desdibujar la marca tanto de partido como de personas, ayuda a que lo que importe sean las ideas. Y estoy hablando a nivel comunicativo, ¿vale? Todas estas cosas que estabais diciendo, por ejemplo, claro, ¿de qué sirve una manifestación de la fiesta y súper alegre si no hay un trabajo desde las instituciones, si no hay... Entonces, para que esa medida que tú has tomado, por ejemplo, de los antidisturbios, de la que sabía de la sanidad, pero de esa no tenía ni idea, por ejemplo... Creo que desdibujar la marca lo que hace es que la marca sea las medidas, ¿vale? Entonces, creo que habría que ir un poco por ahí. Se intentó, mal y con prisas, con lo del supervoto, que era intentar decir, bueno, ya no podemos Manuela, no podemos Morao, ya no tenemos más balas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el voto ecológico porque es como una medida que en ese momento nos parecía que, ostras, que todo el mundo estaba preocupado por el planeta y ponerlo adelante, bueno, luego no tuvo tanta efectividad como las otras, pero era un buen enfoque y creo que ese es un buen enfoque de cara a lo que pase
hablo siempre desde el rollo de comunicación, que yo del resto no tengo ni idea. Pero a nivel comunicación sí que creo que sería muy importante, ya ni cara ni partido, medidas, ¿sabes? ¿Cómo se podría hacer una campaña del programa? Hubo una cosa que se hizo muy guay con Manuela, que es una de las ideas que a mí más me gustó, que fue cuando se puso el programa en Tinder, que me parece una cosa brillante, que se puso todas las medidas que iba a tomar Manuela y se puso en Tinder para que ligases con ellas, ¿no? Eso era muy guay, eso estaba muy bien pensado. Entonces, esa línea me parece más interesante. No me acordaba de eso, me acabo de recordar la cantidad de chorradas que... Bueno, vamos a ver, yo creo que el futuro, por lo menos desde la óptica más municipal, sí que tiene que ver con seguir con la confluencia y que no acabemos en una historia de coalición, que sería tristísimo, ¿no? Sería probablemente el hundimiento del municipalismo. Yo coincido, porque es que además de alguna manera nos van a pedir rendir cuentas sobre estos 4 años, en lo que tú dices, que hay que ir a los hechos y a las realizaciones concretas para que puedan de alguna manera dar una cierta credibilidad junto con el enamoramiento que se debe producir para seguir apostando por ello. A ver, yo creo que ahora Madrid concretamente, vamos a decirlos en términos psicopatológicos, tendría que estar en una especie de personalidad múltiple. Es decir, que pueda tener una capacidad de expresión desde esa riqueza que tiene también discursiva y de hechos y de propia materialidad interna en la toma de decisiones que está continuamente a la hora de gobernar en la ciudad. Bueno, yo creo que es una imagen que sí que nos puede ayudar a ver que tiene identidad desde esa personalidad múltiple, pero que tiene que estar continuamente generándose en términos de confluencia. Eso tiene amenazas porque también los partidos están situándose en los distintos niveles y lo que yo sí que creo es que para funcionar desde el ámbito municipal aquí en Madrid también tiene que haber mucha autonomía también del propio Ahora Madrid. No puede estar tutelado por los partidos o por los movimientos que puedan estar en otros niveles del trabajo político. Y a lo mejor es que hay que empezar a diseñar, yo me creo más la hoja de ruta en ese sentido común, en todo caso, en el ámbito, aquí en Madrid, ciudad y comunidad, que no tanto en el ámbito estatal, entre otras cosas porque además ya solamente la mitad de los votantes de esta Comunidad de Madrid coinciden con la propia ciudad y tendría sentido que hubiera algún tipo de trabajo en común, esa hoja de ruta que quizás nos decía antes Jazmín. Yo, contestando a Bernardo, a partir de lo que decía Natalia, estoy bastante de acuerdo en cuanto a la estrategia comunicativa de lo que está haciéndose tanto en el ayuntamiento como en la comunidad y cómo se está trasladando hacia el exterior. En mi opinión, obviamente no creo que sea únicamente una cuestión de estrategia comunicativa, que también, sino sobre todo es una cuestión de las dificultades políticas que se están experimentando en Ahora Madrid, en la política municipal, en el propio funcionamiento interno del grupo municipal, en las propias relaciones con Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que realmente para que se produzcan esos flujos comunicativos originales tendría que haber una relación que todavía se está elaborando y que no está absolutamente elaborada y clara y fluidamente implementada entre lo que se hace dentro y lo que se quiere contar al exterior y por qué se cuenta al exterior para producir qué efectos y qué retroalimentación. Eso no se ha resuelto, creo, en mi opinión, ni en el ayuntamiento ni en la comunidad y de alguna manera pues tiene razón Natalia en ese desdibujamiento simplemente desde el punto de vista comunicativo, que como digo tiene un correlato político súper fuerte que es el que lo explica en mi opinión en última instancia. Punto 2, en cuanto a qué futuro tienen esas alternativas municipalistas o estos modelos municipalistas y concretamente en Madrid, obviamente habría que evitar acabar en cualquier tipo de coalición porque sería, como decía Javier, absolutamente triste, pero habría que sofisticar de una manera mucho más inteligente qué quiere decir la cuestión de las confluencias y por qué se hacen las confluencias. O sea, hay que tener muy claro que esa construcción de una organización política de tipo nuevo, como son las confluencias, exige una maduración colectiva relativamente alta para saber en qué entorno y con qué eje de coordenadas político estamos trabajando. Existe un riesgo importante, y también lo decía Natalia, que esa forma partido se reifique.
y que realmente esa reificación pues sea la asfixia de lo que se ha producido de nuevo desde el 15M para acá y de lo que podría innovarse con las energías acumuladas hasta este momento. Y existe un segundo peligro, que es con una mala lectura de lo que es el trabajo en red y lo que es las redes políticas, que se autonomicen las distintas escalas de gestión del poder. Es decir, ahora Madrid o el Ayuntamiento de Madrid se convierte en una especie de ente autorreferencial que tiene la absoluta potestad y la absoluta inteligencia para saber cómo va a ser la campaña de 2019, porque de alguna manera ya saben y tienen ahí realmente ahí se produce una endogenización del proyecto político. Podría ocurrir también en la comunidad y podría producirse también a escala estatal, pues con una especie de endogenización a la N de Podemos, lo cual sería absolutamente catastrófico. En ese sentido, tener la capacidad de trabajar a distintas escalas es realmente producir esas narrativas de que realmente se está en un proyecto histórico absolutamente complejo en cuanto a su escalabilidad y absolutamente no definido temporalmente por su inmediatez. Es decir, estamos en un proceso en el que estamos intentando crear un marco de referencia en el cual todos los sujetos, y volvemos a la vieja teoría de la inteligencia colectiva, saben que trabajan en la misma longitud de onda en un eje de coordenadas que le da flujos de orientación automáticos a una especie de GPS antagonista para trabajar con un sentido absolutamente no patrimonialista ni de la institución ni de la representación y absolutamente compositivo en cuanto a la hora de hacer política. Pensar que la alternativa municipalista por sí misma puede llegar a alguna parte, pues ya ni me ocupo en desmontar el argumento. Pensar que esa composición se producirá automáticamente si no hay un proceso muy rico, tanto en el ámbito regional, en el ámbito municipal, como en el ámbito estatal, pues será también otro desastre. Entonces, de alguna manera, es muy importante que ese proceso de transformación se vea en el medio plazo y se vea como una articulación sofisticada, inteligente, fluida, dúctil entre los distintos niveles de la administración, que a fin de cuentas son los distintos niveles de organización del Estado y que en última instancia es el modelo territorial del mismo y un modelo de distribución de competencias entre los distintos niveles administrativos. Pero eso tiene que estar y ahí sería un poco esa comunicación 3.0 o 4.0 a la que se refería Natalia hace un momento, realmente cómo producimos esa narrativa o esas imágenes que permita a los sujetos que están dentro de las instituciones trabajar de manera realmente transversal, cosa que no se le ha hecho en estos dos últimos años, a todos los niveles de la complejidad administrativa, tanto territorial como sectorial. Eso es complicado. Es decir, ahora Madrid no es nada si realmente las cosas no funcionan en la misma dirección, con la misma complejidad y con los mismos niveles de antagonismo políticamente orientados respecto a lo que sucede en la comunidad. Y no es nada absolutamente si realmente no hay un proceso de acumulación hasta a escala estatal en estos momentos con lo que puede hacer Unidos Podemos y sus confluencias, que a su vez repetirían este mismo ejercicio de análisis y articulación político que he hecho. Pero, y con esto acabo, cualquier tipo de endogenización, de autonomización o de patrimonialización de los diversos niveles administrativos sería catastrófico y eso sí que produciría un blackout de producción de imaginario, vamos, ontológicamente definitivo, por justo lo que dices tú, por aburrimiento y por pura incapacidad de acometer una política que fuera realmente antisistémica. Bueno, en realidad empezando por esto último, yo antes he defendido la necesidad de que haya una, digamos, sintonía y una alianza entre el nivel autonómico y el municipal. Lo que pasa es que jamás diría que si no existe, digamos, como esa transversalidad y ese hilo continuo, no es nada lo que se haga en cada ámbito, ¿vale? Es decir, que creo que es todo hasta donde se puede dejar de hacer. Pero hay ámbitos, pero hay ámbitos donde se puede recorrer, ¿vale? Para que, digamos, pongamos en valor lo que sí se puede hacer, aunque efectivamente hay topes. Respecto a lo de la confluencia, bueno, yo creo que es un escenario interesante y no sé más qué decir al respecto. Es decir, hay veces que pienso que yo creo que es interesante en términos de apuesta política, ¿vale? No sé a ojos, digamos, del votante si tira o no tira. Realmente no lo sé. Creo que como apuesta política es interesante. Y en ese sentido, metiéndome un poco, digamos, como en
en materia de estrategia de comunicación, yo tengo mis dudas sobre esa cosa de no caras o de no vincular, digamos, los procesos a las construcciones de marca como a figuras concretas. Y además tengo dudas incluso en ejemplos que ya han sucedido, porque, por ejemplo, yo sí vi una diferencia entre la campaña de Ada Colau y la de Carmena, ¿vale? La campaña de Ada Colau tenía un nombre concreto que era Ada Colau, pero Ada Colau estaba lleno de proyectos, digamos, de líneas políticas. De hecho, cuando ves, por ejemplo, en el libro este que habéis sacado, se ve que todos los carteles digamos, de Barcelona en Comú, de Ada Colau, tienen mensajes. En cambio, Carmena es un significante completamente vacío. O sea, tú no sabes lo que va a hacer cuando llegue el poder. Ada Colau tú sí que lo sabías, ¿vale? Más o menos, porque tenías las líneas. Pero era Ada Colau, es decir, había una imagen concreta. Y había una persona con la que igual te identificabas. Entonces, yo no tengo tan claro, y digamos, lo planteo como duda, que se pueda construir, digamos, una estrategia comunicativa o una adhesión o un deseo o un proceso de identificación si no hay un sujeto al cual, sujeto/objeto, al cual identificarse. O sea, no lo tengo claro. Y luego otra cuestión en relación con lo de si Podemos ya está, digamos, como gastado como marca, por eso era necesario disimularlo bajo lo de Purple Rain, o sea, bajo lo de la cuestión del voto ecológico y tal. O sea, yo creo que hay que pensar una cosa, y es que en el próximo ciclo electoral, pues no habremos acabado de llegar. Es decir, que no seremos recién nacidos. Entonces creo que tendremos que pensar en cómo conquistamos desde lo que somos, que no es que acabamos de irrumpir y acabamos de desbaratar todo, sino que efectivamente nos hemos normalizado en algunas cosas, estamos gastados en otras, estamos asimilados en otras, pero todavía tenemos muchas cosas que ofrecer. Es decir, que creo que no nos podemos pensar, o sea, no podemos pensar estrategias que ignoren que no acabamos de nacer, porque es que no acabamos de nacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que un vector importante es, de alguna manera, demostrar y poner en valor cómo sí sabemos gestionar eficazmente los recursos de todos y cómo sí sabemos gobernar para todos. Y en ese sentido, todos los ejemplos de los ayuntamientos del cambio de los municipios son cruciales, porque efectivamente, cuando llegasteis, os encontrasteis, quiero decir, corrupción, cuentas desordenadas, deuda, y lo que se está haciendo es reducir la deuda, ordenar las cuentas, subir todos los presupuestos sociales y todo eso con mayor transparencia y mayor participación. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y en ese sentido, conectando con lo que decíamos antes de la ilusión, yo creo que lo que genera ilusión son proyectos creíbles. Y no creíbles porque sean responsables, sino porque crees que pueden ser. Porque cuando crees que algo no puede ser, por muy guay que sea, es que tampoco te hace ilusión. Entonces, creo que esa combinación de lo creíble y lo ilusionante va completamente de la mano. Entonces, creo que la solvencia demostrada en la gestión de lo público tiene que ser uno de los vectores y de los gérmenes para generar esa ilusión y generar esa ilusión hacia adelante. Sí, bueno, yo creo que podemos abrir turno a preguntas, así como para cerrar. Un poco este pasado mañana es un poco eso, ¿no? Se visibilizan cosas que están en marcha, que dan credibilidad, pero también te abre un horizonte, pienso que inspirador, pero que también está al alcance de la mano. O sea, no es la gran utopía paso mañana, sino, joder, es que está aquí, está como muy cerquita. También conectando contigo, yo aposté totalmente por ideas, o sea, por ejes, capítulos, ideas, donde hay grandes caras, o sea, no es antagonista tener a un Errejón, a una Ada aquí dentro, pero sí con sus ideas y con lo que representan sus fuerzas y lo que están haciendo y lo que pueden llegar a hacer. Y también hay algo interesante que me dijo Zapata en la entrevista, en 2019 vamos a tener que defender lo que hemos hecho, pero también abrir el deseo de lo que podemos llegar a hacer con otros 4 años, ¿no? O sea, no solo replegarse en, hemos hecho todo esto, sí, hemos hecho esto, pero todo esto vamos a hacer más. No como promesa vacía, sino como un horizonte en común que está en marcha. Entonces, no sé, abrimos si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Lo que quería era esto. Había venido solo a esto. Acercarme a la gente. ¿Alguien? No. Tanto no. ¿No? ¿Tan aburrida ha sido? Por favor. ¿Sí? Bueno, yo no tengo una pregunta y en realidad tendría que hacer como, o sea, me ha parecido como un debate, o sea, como con muy buenos perfiles hipercomplementarios y a mí me dan ganas como de discutir
casi cada cosa que se diría, yo diría, pues es que yo esto lo veo, no lo veo. Es decir, que creo que realmente el valor que tiene esta discusión es que pone en la mesa lo que estamos pensando en nuestras propias tensiones también. Es decir, que hay siempre como una parte de nosotros, de una pequeña Natalia que dice, tiene que ser deseante, hay que emocionar, hay que llegar a todo el mundo, y luego otra pequeña Jazmín que dice, pero esto tiene que ser creíble, porque hay que... Y entonces, entre medias, Javi que dice, no, otro pequeño Javi que dice, no, pero estamos haciendo todo lo que podemos, porque mira, hemos hecho esto y tal, no sé qué. Y entonces llega la pequeña Carlos y dice, las ideas, el General Inter... Y entonces creo que está guay precisamente porque con sus diferentes matices esta es la discusión, ¿no? A mí me pasa un poco, o sea, pondría un pero creo que, no sé cuándo, ha habido más presentaciones del libro, con lo cual distintos perfiles de comentadores también probablemente permiten distintas capas de discusión. Y ahí es un poco más lo que apuntaba Carlos de cuál es la relación entre esa capa de la comunicación y de la expresión y de la capacidad de deseo con la capa de la organización que está ahí y no la puedes evitar. Es decir, que a nosotros nos parece que el 15M fue una explosión de espontaneidad. Yo cuando cuento esta historia del 15M empiezo con el Prestige, ¿no? Y luego está el 11M, 13M y las movilizaciones contra la guerra y V de vivienda. Hay muchísimas cosas que han pasado que no fueron tan espontáneas. No era... Y hubo una organización que convocó una mani, si no lo hubiese convocado de una manera determinada, con un marco, tampoco hubiera pasado. Entonces, eso por uno de los temas que creo que está ahí flotando, pero que merece la pena pensar cómo se va a hacer esto, sobre todo pensando en pasado mañana. Y luego otra cosa también que yo creo que aunque la institución en relación con el adentro-fuera, que también es darnos cuenta que hay una lógica de la institución estatal, de las instituciones de gobierno, de los estatales, que conformadas con una lógica determinada, no solamente con una normativa determinada, no solamente que la máquina está diseñada, sobre todo la de Madrid, de una manera muy concreta, y hay cambios importantes respecto a diseños institucionales en las distintas ciudades, pero que esa lógica de lo estatal, es decir, que la parte, cómo es la parte destituyente de lo estatal y qué papel tienen cada una de las escalas. Y ahí Jazmín yo creo que también ha enfocado, ¿no? O sea, cómo pensamos el municipalismo no como una especie de, digamos, departamento a escala local del Estado, sino precisamente como la más antiestatal de las instituciones estatales. O sea, la que es capaz de revertir una lógica estatal que por naturaleza es jerárquica, binaria y segmentadora, así como en cualquiera de sus operaciones. Es decir, y en el día a día, desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, creo, o sea, que simplemente por decir que hablando de este tema salen otros muchos más y que yo creo que es un debate que lo que merecería todo es la pena es tenerlo, o sea, quizás como ir abriendo todos esos huecos de aquí a los próximos 2 años, que podemos pensar el pasado mañana muchas veces. Y luego una técnica que te quería hacer a ti. Google no hizo precisamente lo contrario. O sea, Google no tenía un sistema como de... Pero eso lo podemos discutir en una cerveza, me lo cuentas, ¿vale? Porque... ¿Querías contestar? ¿No? Ah. Comentario, pregunta, a ver si soy capaz. Voy a intentar centrarlo. A mí me pasa que siempre estoy de acuerdo con todo lo que se dice. Por una cosa fundamental, es que lo veo todo como absolutamente interconectado. Y yo, para centrar la cuestión, no hemos vivido, o no 15M y otras cuestiones, no son una crisis de desconexión, de alienamiento. Es decir, no había esencialmente en el devenir de cómo se construyen las sociedades, llega un momento en que la fórmula que estábamos implementando, capitalista, mercado, etcétera, representativa, instituciones, afuera, adentro, se producen desconexiones. Cada cual va a su interés y lo que sucede es que se producen crisis. Entonces, esa es mi visión, es mi análisis. Lo que digo es, ¿cómo estamos respondiendo desde las instituciones o desde el planteamiento de cambio a esa necesidad de interconectar otra vez todo? Y entonces, aquí, antes de que se vaya Jazmín, porque quiero decirlo, hay una cosa que tú estabas mencionando, Jazmín, en cuanto al trabajo de las instituciones, todas las personas que están de algún modo
representando en las instituciones, hablan con la sociedad civil. Pero me da la sensación de que hemos vivido procesos, y creo que todavía sigue sucediendo, espero que no tanto, en algunos, en el asunto municipalista yo creo que menos, se sigue hablando por sectores con la sociedad civil. Aquellos sectores a los que uno cree que representa, aquellos sectores con los que uno está más sensibilizado. Lo que no se está haciendo es interconectar a todos esos sectores, tanto aquellos cuyos derechos se quiere defender, como aquellos cuyas dinámicas se quieren combatir, para que interlocuten entre ellos, para intentar solventar esa brecha de desconexión que hay entre los intereses que tú decías antes, disculpa que no recuerdo tu nombre ahora, Carlos, que tú decías, esta entidad financiera, ¿no?, que legítima en su defensa de sus propios intereses, pero efectivamente totalmente desconectada de los efectos que produce en las sociedades donde está afectando. Y no se puede ni atacarles desde mi punto de vista, ni atacar ahí, ni defender los derechos que ellos conculcan, que estas entidades conculcan, sin ponerlos en interrelación. Es decir, creo que debemos de acercar, y bueno, termino, es decir, lo que querría es decir, mi solución o mi fórmula es el municipalismo entendido como la capacidad de acercar la gestión de lo colectivo lo más posible para lograr esa interconexión, para volver a conectar todos los intereses que están puestos en juego, para que se resuelvan. No convierte a las personas que acceden a la institución en meros intermediarios, no son solamente mediadores, porque tienen que tener un proyecto político que les va a llevar ahí, pero de algún modo tienen que entender que su labor no es tanto decidir aquello que van a hacer, sino interconectar a todas las partes y poner en juego ahí todas las dialécticas para que eso se resuelva y se pueda mantener en el tiempo. No sé si estamos avanzando en eso, esa sería la pregunta. Un momentito, antes de que termines. No, lo digo para que no se vaya saliendo la gente. Si hay alguna preguntita más, sí que os animo a que la hagáis ahora para que ya podáis responder, ¿vale? Y simplemente decir también que, no sé si habéis visto aquí que están los libros de la librería en clave, por si a alguien le interesa antes de salir, que se lleve uno, ¿vale? Entonces, no sé, ¿hay alguna preguntita más? ¿No? Pues os paso entonces. A ver, que por un lado completamente de acuerdo, de hecho, lo que yo he dicho de que cada uno, o sea, que todos los grupos políticos se relacionan con la sociedad civil, también creo que se debe a que han entrado muchos, o sea, digamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha roto la mayoría absoluta. Seguramente antes, cuando había la mayoría absoluta, tampoco había ninguna permeabilidad a nada porque tiraban millas. Es decir, que también lo que pasa ahora es efecto pues, de una transformación de todo el arco parlamentario, de una transformación política. Entonces, estoy de acuerdo. También creo que tengo la intuición que cuando estás en el marco de gobierno tienes más los espacios para conectar a las distintas personas, digamos, a los distintos agentes que concurren en un conflicto. Creo que cuando estás en la oposición lo que intentas es meter a los que no están. Y luego, por ejemplo, en ese sentido, a mí a veces, cuando yo pienso qué es lo que yo hago, ¿no?, como diputada, muchas veces pienso que soy una especie de, una suerte de lobista de lo público, es decir, del mismo modo que hay lobistas de lo privado, ¿no? Y también, digamos, en el mejor sentido, pues, por ejemplo, a mí en cultura, pues me vienen los guionistas, me vienen los técnicos, ¿no?, a hacer sus reivindicaciones. Mi función en realidad como oposición, o sea, del mismo modo que si estuviese en el gobierno sería una servidora pública, en la oposición es una suerte de lobista, es decir, de persona que tiene que estar presionando para defender que lo público pueda funcionar. Entonces, en ese sentido, no sería una mera intermediaria, sino que, digamos, hay una apuesta y hay unos criterios políticos. Y dicho esto, me tengo que ir. Así que muchas gracias por haber organizado esto, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues yo creo que hacemos orden inverso. Sí, no, yo muy brevemente, o sea, yo con lo que decías tú, tiendo a estar de acuerdo. El asunto es que eso se puede hacer, en mi opinión, y sería una reivindicación de estar en la oposición. Se puede hacer de maneras muy imaginativas gobernando. Recordemos que incluso ahora Madrid, que fue la fuerza, como recuerda Bernardo, que obtuvo un porcentaje mayor de votos en las municipales, gobierna en una situación de relativa precariedad y tiene que, por no hablar de Barcelona en común, pero ambas situaciones creo que son muy ricas para transmitir y para comunicar
en la línea un poco que decía Jazmín ahora, lo que ocurre en las instituciones, que son en los sitios donde se están tomando las decisiones que de una manera u otra afectan a la vida de las personas, y lo que las personas desde afuera pueden ver en tanto que esas decisiones les afectan de una manera tremenda o simplemente no hay decisiones y no les afectan con un claro, digamos, delito de omisión, por decirlo así. Y ese trabajo se puede hacer exactamente igual, o se puede hacer con algunas diferencias, obviamente, estando en la oposición o estando en el gobierno, pero de lo que se trata es que la sociedad cada vez pueda tener esa dialectización que decías tú para saber realmente qué está ocurriendo. Cojamos el incendio de Doñana. ¿Por qué demonios ha ardido Doñana? ¿Qué ha ocurrido? Han salido por ahí imágenes, tal, no sé qué, la ley de montes, etcétera, etcétera. O sea, eso es bueno que desde dentro de las instituciones, si no están absolutamente corrompidas o son absolutamente lerdas, como parece que es el caso en la o con parte de la administración de Susana Díaz en Andalucía, pues es bueno que esa información llegue hasta tal punto que se agoten todas las implicaciones que rodean un determinado caso, como es el incendio de Doñana, por no hablar de los incendios forestales en general. Y eso es bueno que todas las partes implicadas se pongan en ese diálogo transversal que decías tú, pero es importante que se hagan políticamente, es decir, que desde Ahora Madrid no es lo mismo que se diga desde un colectivo a que realmente haya esa alianza estratégica entre Ahora Madrid y determinados usuarios o sectorialmente grupos afectados, que realmente ese diagnóstico sea mucho más real y mucho más verídico, porque a fin de cuentas, antes Natalia insistía mucho en la cuestión de esa producción de imágenes, pero también es muy importante que esa esfera, digamos, dialógica, pública, se configure como tal. O sea, yo quiero saber qué haces con mi sanidad o quiero saber, y eso tiene que haber como una especie de protocolo para que esa comunicación política, porque no es una comunicación de, digamos, de simplemente una especie de situación ideal de habla, de que simplemente se discuta, ese debate político se produzca, pero se produzca porque realmente las consecuencias son reales. Y eso realmente se puede hacer desde la oposición o se puede hacer desde el gobierno, pero siempre desacralizando lo que es la tarea de la representación y politizándola al máximo. Sí, brevemente también. Esa cuestión que planteabas de la sectorialidad, ¿no? Es decir, lo sectorial es muy importante porque en último término es como tengo la sanidad, como tengo la educación, etcétera, etcétera, pero acaba siendo la excusa políticamente para generar conexión. De hecho, cuando desde nuestra área trabajamos estas cosas, no es casualidad que el modelo de policía que estamos trabajando es policía comunitaria. No es casualidad que los centros de Madrid Salud estamos intentando hacer una reconversión en centros de salud comunitaria. Es decir, que en el fondo es generar tejido, generar red, para depender cuanto menos sea posible de las instituciones y generar comunidades vivas, que la clave para mí es comunidad y comunicatividad en ese sentido e interconexión, bueno, pues para que acabemos dependiendo mucho menos del señor de Estados Unidos que nos pueda llegar o de la señora Le Pen. Es decir, generar comunidades vivas y potentes, y para eso sí que necesitamos realizaciones sectoriales, pero sobre todo tejer. Y ese es el trabajo de fondo político que yo creo que hay que seguir haciendo. A base de también, no son excusas, no sería la palabra, ¿no? Pero de realizaciones que son importantes, que nos ayuden a generar comunidad. Con esa yo creo que ese es el gran aprendizaje, fíjate, del 15M. De cómo ir sumando de manera sinérgica la particularidad de cada uno, se podían conseguir grandes cosas que yo creo que en esa línea estamos ahí zumbándole. Yo, mira, lo primero, y antes de que se me olvide, es que me lo he pasado muy bien y que me dan ganas de quitarme el disfraz de mosca cojonera y ponerme otro. Todavía no tengo muy claro cuál. Pero seguro que no es el de mosca cojonera. Me ha encantado escucharos, de verdad, he disfrutado un montón. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo también soy muy de estar de acuerdo con todo. No sé si es porque soy libra o porque soy idiota, pero también estoy muy ahí. Quería contestar a una cosa de las que has dicho que me ha parecido muy interesante, que es lo de la espontaneidad. Yo, sinceramente, no estoy muy interesada en la espontaneidad, O sea, de hecho, el 15M, yo tampoco creo que fuera espontáneo. Y Madrid con Manuela, te aseguro y garantizo que no lo fue. O sea, ni Palper Rey, ni el supervoto, ni lo próximo que sucederá con los autónomos si consigo unir ahí bien las cosas. No me interesa para nada la espontaneidad, porque es que además
creo que precisamente ha hecho bastante daño pensarlo así, ¿sabes? A nivel comunicativo. Creo que vivir con el pensamiento falaz de que lo que ha pasado es que ha sido magia borrás, pues no. Se han pensado muchas cosas desde muchos movimientos de los que yo no tengo ni idea y que seguro que han hecho movimientos que han sido indispensables para como este efecto en cadena, esta ola que será tsunami y ojalá arrase con todo lo viejo para traer algo nuevo y renovado. Y creo que para que eso suceda, y hablo siempre desde la comunicación, ¿vale? Es muy importante el análisis de todas estas realidades. Por eso me ha encantado estar aquí y escucharlo todo, ¿no? En plan, ¿cuáles son los insights? Esas verdades universales que están en el poder, las que están en los intelectuales, las que están en las moscas cojoneras, las que están por aquí, ¿no? Analizarlos, porque realmente el trabajo que vendrá dentro de 2 años, que es que yo ya estoy ahí, ¿sabes? Tengo el run run lo tengo aquí y hay que hacer un trabajo de análisis del magma, porque podemos decir que hay un gran magma aquí, por eso ha sido tan interesante, porque es muy denso, hay muchas capas y muchas cosas, y hay que conseguir saber cómo vamos a hacer de catalizador entre todo este magma y lo que será lo próximo. Y habrá muchos agentes, como hemos hablado antes, que no tendremos ni idea de quién son, porque son chavales que esta conversación les parece un coñazo sumo y que hay que estar atento también a eso. Pero hay que ejercer ese papel de catalizador y sobre todo ahora de análisis. O sea, está muy bien el disfraz de mosca cojonera, ahora voy a escoger el próximo, pero tiene que ver con ese estar muy atento a todo lo que pasa, porque no va a ser espontáneo, va a ser con premeditación, alevosía y esperemos que con una espuma de ola, ¿no? De tsunami. Pero aparte de ser fresco. No, bueno, eso es lo que tiene que conseguir una campaña comunicativa, quiero decir. Lo que dice la creatividad es analizar un insight, que es una verdad que todos compartimos, habrá que ver si es una o varias, generar una historia, como decía Puño, que es un ilustrador que es maravilloso y que explicó muy bien qué es lo que tiene que hacer un comunicador, es las historias que me importan a mí, las historias que le importan al resto, las historias que nos importan a todos, ¿no? La intersección que hay ahí, encontrarla, y la encontraremos, y salgo de aquí con ganas de ponerme otro disfraz, que es bastante sorprendente en mi caso, porque soy una tía muy tocapelotas. Y nada, Ale, a beber la cerveza, ¿no? Yo creo.